Capítulo 7. La guerra, ¿cómo dijiste? Preguntó furioso el rubio, tanto que Saya se encogió de miedo un poco, Sasuke incluso se puso un poco nervioso, aquella furia no era la que estaba acostumbrado a ver en el rubio, los ojos rojos eran una cosa pero el chakra dorado que lo envolvió por un instante era demasiado intimidante, sin embargo logró mantener una expresión sobria. Ya te lo dije, el ataque será en 2 horas, repitió el moreno con firmeza. ¿Por qué demonios no lo dijiste antes? Preguntó a la morena. Eso no importa ahora. Le cortó de golpe su maestro, no era momento de perder el tiempo, si lo que Sasuke decía era verdad debía apresurarse para poder actuar sin ser descubierto, acompaña a Sasuke al depósito y dale una capa y una máscara para que no lo reconozcan, luego me alcanzaran en la explanada del campamento de la lluvia, le ordenó a su subordinada antes de sacar su propia máscara de su bolsa y desaparecer. Los dos Uchiha se quedaron viendo una fracción de segundo antes de dirigirse al almacén del que hablaba Naruto. Este se encontró en el sótano de la casa principal, estaba lleno de estanterías en las que se veían todo tipo de armas, sobre todo kunais y shurikens, en un armario se encontraron decenas de capas de viaje de color negro, algunas de color caqui y blanco junto con muchas máscaras, la mayoría de zorro de color negro con detalles en oro, algunas completas, para cubrir todo el rostro y otras parciales como la que se acababa de llevar, las otras eran de ave, rato o dragón. Saya tomó 2 capas negras y 2 máscaras de dragón, algunos kunais y shurikens y salieron. Una vez en la explanada divisaron a Naruto, ocultaron a cierta distancia del campamento, y se le acercaron para observar algo que impresionaría a cualquiera. 2000 ninjas preparándose para la batalla, afortunadamente como el retirar la protección y empezar el ataque se debía hacer simultáneamente para aprovechar al máximo la ventaja todavía no estaban listos, pero lo estarían pronto. ¿Cómo planeas acabar con todos? Le preguntó al moreno situándose a su derecha. El rubio solo regresó a verle teniendo una extraña sensación de déjà vu. Derrotarlos no es el problema, le explico, es solo que sin el apoyo de los guerreros. ¿Guerreros? Repitió confuso. ¿Quién dijo que no contaría con nosotros? Le preguntó una voz conocida que hizo que se sobresaltara un poco. Tayuya. Gritaron los tres al unísono, el rubio feliz, la morena sorprendida, pero el ojigris completamente anonadado y confundido. Parece que llegamos justo a tiempo, opinó al notar que las fuerzas enemigas ya se movilizaban, tras ella estaban Sasame, los guerreros y varios ninjas que se vieron un poco cansados, pero en pleno de sus facultades, y más después de ver a su líder, Ten, le dijo al rubio mientras le pasaba un hiptaite con la insignia del sonido, no puedes pelear como el Otokage sin la insignia de la aldea. Es curioso, comentó el ojiazul mientras se colocaba y aseguraba la insignia en el brazo derecho, luego de lo ocurrido en los exámenes Chunin nunca imaginé que llegaría a sentir tanto orgullo al ver una de estas, explicó mientras observaba fijamente el símbolo que una vez representa a Orochimaru. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí? Le preguntó la morena, Sasuke se estabilizará al margen de la discusión, ya después de preguntar, que los rayos estaban pasando, había reconocido a varios de los que fueron experimentos de Orochimaru y estos parecían haberlo reconocido también ya que le dirigieron una mirada harto significativa, se sintió acabado agradecidos con él por haber con el Sannin, pero sabían que a él no le importaba mucho lo que les había pasado de todas formas así que realmente no le tenían ni aprecio ni repulsión. Yo los guié, se escuchó una voz algo cohibida, era Hinata que llevaba una máscara de ave y una capa blanca con la capucha puesta, tenía un mal presentimiento así que fui a buscarlos para adelantar el paso y mostrarles este lugar, pero no esperábamos que ya fuera hora. Yo tampoco, nos acabamos de enterar, me alegro de que te hubieras preocupado y... SSSSHHHH, le callaron las 3 chicas al Kitsume para que no continuara, al ver que estaba confundido por esto le hicieron señas a unos cuantos ninjas que se le acercaron cargando a una hermosa kunoichi de ojos rojos y cabello negro, un muchacho cubierto completamente por una gabardina y unas gafas del que apenas se distingue una mata de cabello castaño oscuro debido a que su capucha estaba baja, a un muchacho de cabello castaño con distintivas marcas rojas en sus mejillas y un claro mal humor y a un perro de considerable tamaño y color blanco, eran Kurena y Yui, Inuzuka Kiba, Akamaru y Shino Aburame, estaban inmóviles pero conscientes, incluso pudo percibir cómo lo miraban, dedujo que sufrieron los efectos del golpe de paz que obviamente solo había podido ser proporcionado por Hinata, fuera de eso y de un bozal de trapo que llevaba a Akamaru se veían en perfecto estado.
No es necesario decir que el rubio estaba algo consternado, parte de la ley de Oto era la orden de que se mantuvieran al margen de cualquier cosa referente a Konoha, no creyó que lo desobedecerían así que debería haber una explicación. Espero una explicación y sean breves, les dijo mirándolos seriamente. No me mires así, se quejó la pelirroja, los encontramos en el camino peleando con varios ninjas de la cascada, estaban en problemas y como reconocía el aliento de perro, dijo señalando a Kiba que solo gruñó, darles una mano, pero él también me reconoció y nos atacaron así que tuvimos que defendernos, antes de que pasara algo más apareció ella, dijo señalando a Hinata, y los noqueó de un golpe antes de que se percataran de ello, como no sabíamos si habría más ninjas de la cascada cerca necesitaba traerlos, explico, pero primero vinimos a verificar el campo de batalla y te encontramos aquí, finalizó. De acuerdo hicieron lo correcto pero, dijo mirando significativamente a Kiba, a Kamaru y Shino. No te preocupes, lo tranquilizó la hojiperla en un susurro, adivinando lo que pensaban, al eliminar por completo su chakra no pueden usar su olfato, ni Shino sus insectos. Sí, mira, le dijo la pelirroja en el mismo tono, enseñándole un frasco enorme lleno de kikais, además, todos aquí conocen la ley, fuera de las murallas de Oto está prohibido mencionar siquiera el nombre del Otokaje. Naruto lo consideró y se acercó a los cautivos hasta quedar frente a ellos mientras desaparecía todo rastro de su chakra y esencia para que ni siquiera su olor se percibiera por si la dudas. Debo disculparme por el pequeño percance que mis hombres les han causado, dijo el enmascarado con tono formal. ¿Quién te cree que eres para atraparnos así? Reclamó el Inuzuka. Naruto suspiró, ya se esperaba un reclamo así del más impaciente del grupo. Antes de que el ninja que sujetaba a Kiba le reclamara a este respeto el enmascarado lo silenció levantando la mano. Mis hombres solo trajeron de evitar que algo desagradable les sucediera, explico, cuando termine lo que tengo que hacer aquí los llevaremos a salvo cerca de su aldea, les aseguro. ¿Podrían explicarnos quiénes son y qué hacen aquí? Preguntó con mayor tranquilidad que su compañero el Aburame. Claro, siendo extraños en sus territorios debemos presentarnos primero, dijo con tranquilidad el Jinchuriki, soy el Otokaje de la reconstruida aldea del sonido y estos que los ayudaron son los ninjas elite de la aldea el ejército de guerreros, explico con una leve reverencia, la aldea del sonido era de Orochimaru, argumentó el domador de insectos claramente preocupó de que este tuviera alguna relación. Un desagradable pasado que no podemos cambiar, les dijo con calma, pero les aseguro que lo único que nos ata al Sannin de las serpientes son las desgracias a las que de una u otra manera sometió a los habitantes de Oto. ¿Qué es lo que quieren con Konoha? Invadirla. Volvió a interrumpir el miembro del clan perro, esta vez suspiraron a la vez el Aburame y el Uzumaki, Kiba en verdad no tenía tacto, solo que Shino sospechaba que algo así debería estar pasando para que movilizaran un ejército en las cercanías de Konoha. De hecho, empezó el rubio, estas palabras hicieron que los capturados pusieran expresiones de preocupación, esa tarea le corresponde a aquellos caballeros de ahí, les comentó señalando tras suyo, hizo una seña y los ninjas que los cargaban los acercaron para que vieran al ejército de Amegakure no Sato, son de la aldea de la lluvia, su líder es Pain, les explico, deberé suponer que ustedes saben por qué quiere invadir Konoha. Preguntó fingiendo curiosidad aunque sabía que ellos negarían con la cabeza como lo estaban haciendo, ya que sabían perfectamente lo que Pain buscaba en Konoha. Lo más interesante fueron sus reacciones. Los ojos de los tres shinobis de Konoha se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, incluso las cejas del Aburame eran visibles sobre el margen de sus gafas, tal vez la más impresionada y preocupada desde que todo empezó era la experta en genjutsus. Esta había sido su primera misión desde que comenzó su licencia de maternidad, le preocupaba estar fuera de forma y dejar al pequeño Asuma-chan aunque fuera por poco tiempo, les habían asignado una misión de reconocimiento de rango B, debía ser de rutina pero tuvieron un encuentro no previsto con renegados de la aldea de la cascada y mientras huían se toparon con aquellos ninjas que uno de sus alumnos reconoció como subordinados del Sannin Serpiente, y sin que se percataran una desconocida los había dejado fuera de combate antes de que siquiera se percataran de que estaba ahí, y ahora esto, Konoha estaba al borde de una guerra y ni siquiera lo sabían. Al principio aunque no quisiera admitirlo estaba preocupada, tenía miedo de que no volvería a ver a su hijo, pero ahora estaba realmente aterrada tanto por su hijo como por la aldea, no se había atrevido a hablar por si su voz la traicionaba, así que se limitaba a observar desafiantemente a sus captores.
Pese a ser una experta en ocultar sus emociones, todo esto junto resultó demasiado y a través de su máscara de pestañas se dejó ver su preocupación, aunque solo fue perceptible para el Otokage, quien sabía suficiente de Kurenai como para saber lo que le preocupaba, su hijo. Pensar en eso le hizo sentir una extraña sensación de tristeza y alegría combinadas. Por un lado se sintió triste al recordar cómo en su niñez observaba a los niños ser cuidados por sus madres mientras él se quedara solo, sin saber nunca lo que era eso. Por otro lado, cuando entendió lo que significaba aquello, siempre sintió gran felicidad por los niños que tuvieron aquella inmensa fortuna. Supuso que lo mejor que podía hacer era tratar de calmarla. Solo hasta que los ejércitos se agruparan podrían atacar, así que tuvieran un poco de tiempo. Por lo que puedo apreciar, sois un Aburame del clan de especialistas de insectos y un Inuzuka del clan perro, ¿verdad? Dijo dirigiéndose a los nombres. El Aburame asintió por cortesía. ¿Y eso a ti qué te importa? Le espetó el castaño molesto. El enmascarado lo miró un momento, ya estaba harto. Tayuya-chan, le llamo. Todos los presentes de Otoni se atrevieron a reír por este cariñoso apelativo dirigido a su estricto comandante, sino que al contrario miraron con pánico del encapuchado a la pelirroja, que se claramente veía molesto. Te dije que... Sí, me iré olvidando de tener hijos, le cortó el rubio sin darle mucha importancia. Ahora ven un momento. La Ojicafé se acercó bastante molesta por la actitud del rubio. Este solo le susurró algo al oído y su expresión cambió por una sonrisa maliciosa mientras asentía y se alejaba ante la atónita mirada de sus subordinados. ¿Qué miran, gusanos? Les espetó al percatarse de que la miraban de inmediato. Todos voltearon a ver sus zapatos o a sus compañeros o un árbol, lo que tenían más cerca. Se acercó al que sostenía a Kamaru, que la miraba nervioso. Al llegar le pidió una mordaza como la del perro. Este no dijo nada ante la extraña petición y se lo entregó. Nadie quería probar la paciencia del comandante guerrera. Luego se animó al que sostenía a Kiba y lo amordazó igual que como habían hecho con su canino compañero. Algunos rieron un momento mientras observaban a Inuzuka forcejear inútilmente ya que no tenía energía para moverse, pero fueron silenciados con una mirada de Naruto. Recordaron que él les enseñó que no era bueno avergonzar o humillar a sus contrincantes. Él solo hizo esto para poder hablar en paz. Como decía, ahora que no hay más molestas interrupciones, dijo el rubio de forma casual mientras Kiba gruñía cosas inentendibles. Un Aburame y un Inuzuka, ¿verdad? Dijo dirigiéndose a Shino, que volvió a asentir. Y veamos, agregó acercándose a la única kunoichi del grupo. Esto les preocupó a los otros dos ya que conocían lo que les solía ocurrir a las kunoichis cuando eran atrapadas durante la guerra, y pese a que Kurenai estaba al tanto de esto y aceptara el riesgo como parte de la carrera shinobi, a sus alumnos esa idea les parecía repulsiva, por el gran aprecio que le tenían a su sensei, ojos rojos y muy hermosa, resumió viendo a Kurenai. Esta se preocupó un poco por las palabras del enmascarado. Sus alumnos le dirigieron miradas de odio puro. Los camaradas del rubio, por otro lado, no tienen ni idea de lo que intentaba, pero ninguno se le pasó ni siquiera por la mente lo que esperaban aquellos dos, aunque las kunoichis del grupo sí lo miraron un poco extrañadas por el cumplimiento que le hizo. El Kitsume no le prestó atención a ninguna de las expresiones. En ese momento estaba concentrado en lo que decía. ¿Su especialidad? Le preguntó al ninja que la sujetaba. Dijo este algo pensativo. Nos atacó con genjutsus, me parece que esa era su especialidad. Sokka, una especialista en genjutsu, ojos rojos, de Konoha y como dije antes muy hermosa, dijo fingiendo reflexionar. Bastante bien, por cierto. Solo los que lo sabían que era teatro, pero aún no entendían el porqué. Debe ser la Jounin Kurenai Yui, ¿verdad? La aludida solo asintió. El rubio regresó a ver a todos sus subordinados, antes de continuar. Posiciónense. Les ordenó y al instante todos desaparecieron, salvo los que llevaban a los heridos. Tayuya se llevó a las kunoichis y a Sasuke. Coloquen a los de Konoha en un lugar lejos del peligro, pero quiero que observen la batalla. Estos se sorprendieron con la orden, pero la acataron excepto el que sujetaba a Kurenai, ya que el rubio le hizo una señal para que lo dejara llevarla y se retirara. Ante esto las miradas de odio de Kiba y Shino se especialmente en forcejeos inútiles ya que ninguno tenía chakra ni siquiera para moverse e iban a permanecer así por al menos 2 días más. El rubio cargó a Kurenai hasta un árbol tras el cual se podía ver todo el campamento pero sin ser detectado y la recostó contra el mismo, trazó unos cuantos sellos y una barrera se levantó alrededor de los dos. Desde el exterior solo se vio un arbusto. Esta barrera impide que alguien entre pero no que salga, le explicó. Acabe de una vez, le dijo ácidamente. ¿De qué habla? Le preguntó este confundido.
Sabe perfectamente de qué hablo, solo hágalo y déjeme en paz, le espetó mientras movía un poco su brazo cuanto podía y dejaba al descubierto uno de sus hombros y exponía levemente a la vista una fracción muy reveladora de su busto, pero no le daré el placer de escucharme gritarme o yo, le advertí mientras regresaba a verlo desafiando, pero al hacerlo vio algo que no esperaba, en la parte que no estaba cubierta por la máscara se notaba que estaba tan sonrojado como un tomate maduro, al percatar de esto pensó que tal vez confundió las cosas. ¿Pero qué demonios pensaba que le iba a hacer? Le preguntó indignado de que pensaran algo parecido a él, con un sonrojo del que Hinata habría estado orgullosa. En ese momento se puso a analizar sus palabras en los últimos momentos y dadas las circunstancias se dieron a una segunda interpretación, una muy mala segunda interpretación. Bueno, es que usted no sabe explicarse, se defendió la ojiroja que también se había sonrojado un poco por la vergüenza de lo que acababa de pasar. Es cierto, me disculpo por eso, le dijo más calmado mientras se acercaba y cubría el hombro de Kurena y de nuevo ya que ésta aún no podía moverse con suficiente libertad para hacerlo ella misma, lo que pasa es que noté que está preocupada por algo más allá de lo que sucede aquí, le explico, a la morena le sorprendió que se percatara de eso, y simplemente quería aclarar que no tenía nada de qué preocuparse, todo saldría bien, le aseguro. ¿Cómo se puede asegurar eso? Le pregunto incrédula, además ¿qué hace aquí su ejército si no es para apoyar a la lluvia en la invasión? El encapuchado miró de soslayo el campamento, en pocos minutos tendrá que ir a pelear, si se lo dijera, no me lo creería así que será mejor que lo vea por usted mismo cuando todo empezar, le explico, pero volviendo a lo que la preocupaba, comento evidente, me pareció que se trató de una persona, alguien a quien teme no volver a ver o que resulte herido por la guerra, ¿verdad? Kurena y no cabía bien en su sorpresa de que se hubiera percatado de tantas cosas, era tan obvia su preocupación. Le tranquilizó un poco el hecho de que era alguien con el nivel para ser el caje de su aldea el que logró percatarse de su estado. ¿Es por su esposo o por su hijo? Preguntó fingiendo curiosidad, sabía la respuesta y aunque no quería recordarle lo que le pasó a Asuma esa era la pregunta lógica y no podía dejarla en el aire. Aunque el resultado fue una mirada interrogadora casi inquisitiva de parte de la pelinegra, del por qué pudo adivinar algo así, por su mirada tendría que ser una cosa o la otra, se explicó, aunque su mirar indicaba un poco más de ternura por lo que supongo que sería su hijo, no debe ser muy grande ya que usted todavía es muy joven, dijo reflexivamente o mejor dicho fingiendo ser reflexivo. Es por mi hijo, le explico no entendía por qué, pero ese enmascarado le daba cierta confianza, su padre murió antes de que él naciera y ahora es todo lo que tengo, acabó con cierta melancolía. Estará bien, le aseguro nuevamente, y ante la interrogante de la mujer agregó cambiando el tema, debido a su nivel seguro será la primera en reponerse del golpe de paz, le explico, pero todavía es pronto así que solo relájese y disfrute del espectáculo, le dijo antes de salir del escudo dejando a una confundida Jounin mirando por donde salió. ¿A qué se habrá referido con eso?, se preguntó confundida. Tras un grupo de árboles se encontraron Saya, Tayuya, Hinata, Sasame y Sasuke observando al ejército enemigo que ya se encontraron reunidos y listo para partir, solo esperaban que Pain retirara el genjutsu para empezar la invasión, detrás de ellos se encontraron ocultos en diferentes direcciones los guerreros de Oto con la vista en el mismo lugar en el cual de la nada apareció el ojiazul encapuchado. ¿Todo está en orden?, interrogó en un susurro apenas audible, la pelirroja asintió. Aún no entiendo qué es lo que... empezó el Uchiha pero se cortó a sí mismo al ver la expresión del rubio que no expresó la más mínima preocupación sino más bien ansiedad. «Oh no, tiene esa mirada», pensó Saya preocupada, eso solo significaba una cosa y todos los demás esperaban lo mismo salvo por Sasuke que no conocía esa expresión pero dedujo, por las miradas de las kunoichis que era algo preocupante, y por las miradas de los guerreros que era algo que no debía perderse, extrañamente estos parecían estar apostando entre sí. «Cien Tayuya-san», dijo uno en voz baja pero Sasuke logró escucharlo, al que se lo decía estaba indeciso, sabía que su líder iría a la opción más suicida posible, y obvio que esa era la comandante, así que si apostaba seguro perdería, pero por otro lado en verdad se atrevería. Tayuya, que ya sospechaba de qué iba la cosa y que además estaba al lado del rubio, se percató que el rubio llevaba su máscara descubierta en la parte baja de su rostro así que tomó una medida preventiva, no estaba segura de si él se atrevería, pero se percató de que seguramente ella sería la opción más arriesgada y conocía lo suficiente al rubio como para creerlo lo bastante loco para intentar algo así antes de enfrentarse a un ejército él solo,
así que activó su sello en nivel 2 con excusa de la pelea. Con esa apariencia y los colmillos de seguro no se atrevería, sí como no. Acepto, dijo el de los 100 Ryus. Su camarada parecía dudoso frente a la nueva situación, pero ya no podía dar marcha atrás a su palabra. Ese no era el estilo en Oto, no desde que Naruto se había vuelto líder. Parecía que finalmente verían hasta dónde llegaban las agallas del Hokage, y pese a estar más aterrados por esto que por la guerra en sí, estaban expectantes. La pelirroja Ojimiel con cuernos solo regresó a ver a Naruto con una mirada y una media sonrisa confiadas, que se encontró en una expresión de sorpresa al ver al rubio con ojos rojos y colmillos afilados y las marcas de sus mejillas sumamente pronunciadas. Su boca se abrió levemente por la impresión, momento que el rubio aprovechó para atraerla hacia él con un brazo alrededor de su cintura y juntar sus labios en un profundo beso. A Sasuke se le cayó la quijada hasta los pies, y no fue al único. Lo mismo le pasó a varios de los ninjas de Oto, incluso los que habían ganado las apuestas no cabían en su asombro, y es que, no dudó ni un segundo en hacerlo. Eso era tener huevos. A pesar de que no era seguro si los conservaría después de haber hecho eso. Al principio la consternación superó a todas las emociones en la Ojimiel, pero por alguna extraña razón no pudo evitar seguir, incluso inconscientemente rodeó el cuello del rubio con sus brazos, acercándose más mientras cerraba los ojos y su sello se desvanecía, lo que hizo que a todos los demás se les abren los ojos como platos por la impresión, y me refiero a todos. El primer, y más, sorprendido con esto fue Naruto, que también deshizo su transformación, pero no le importó, solo seguía dejándose llevar hasta que un sonoro caraspeo from de Uchiha and Hyuga lo hicieron regresar a la realidad de golpe. ¿Tenemos una guerra pendiente que recuerden? Les preguntó la ojinegra entre dientes. Sí, claro, jejejeje, se rió nerviosamente el ojiazul antes de desaparecer. Kaguya se quedó un momento quieta mientras dirigía dos de sus dedos a sus labios absorta por un momento. Una vez se retiró, el rubio sacudió su cabeza para despejarse y empezó a irradiar un instinto asesino que hizo retroceder a todos un par de metros. Naruto, murmuró con una rabia palpable, si sales vivo de esta te aseguro que yo misma te mataré, y lo voy a disfrutar, agregó mientras su sello de nivel 2 la volvía a cubrir y una sonrisa sádica, que hizo que la mayoría se estremeciera de miedo, se dibujaba en su rostro. En medio del campamento, todas las tropas estaban listas para partir. Se pudieron apreciar tantos ninjas de diferentes, Jounins, Chunin, Anbu, incluso algunos Genin, todos listos para la batalla con Konoha. De repente, en un punto medio frente a los batallones de ninjas, se ve aparecer la solitaria figura de un encapuchado con una gruesa capa de color negro y una máscara de la misma tonalidad oscura. ¿Qué haces aquí?, le preguntó de inmediato uno de los ninjas tomando una posición ofensiva. Nada de importancia, les aseguro, simplemente vine a acabar con todos ustedes antes de que pongan un pie en Konoha, les informo con tranquilidad. Ante estas palabras todos estallaron en carcajadas, sin dejar de mirar burlonamente al enmascarado, a quien no parecía importarle sus burlas. Eres muy gracioso, chico, le felicitó otro ninja, pero lamentablemente no podemos dejar que te vayas, así que tendremos que matarte, le dijo mientras se lanzaba contra él, pero antes de dar 2 pasos completos se sintió un ligero estallido desde el interior del ninja, que fue como si una ráfaga de aire fuera liberada a través de sus poros acompañada de un destello azulado. Al caer inmóvil pero con la vista ubicando al causante de su estado, se vio frente a él al misterioso encapuchado. Ni siquiera lo había visto moverse y ahora estaba frente a él, incluso pudo notar una mirada fría y calma en unos ojos de color perla. Si bien la velocidad del enmascarado los había tomado desprevenidos, el resto del batallón frente al cual estaban no tardó en lanzarse al ataque de inmediato. Al notar que era alguien de cuidado pero confiados en su superioridad numérica, solo podrían observar al encapuchado al que se dirigían inmóvil hasta que sin previo aviso un gran estallido de poder se sintió mientras el encapuchado era rodeado por una energía sumamente poderosa de color dorado y todo fue cubierto por una nube de humo de la cual docenas de encapuchados salían y acababan con quien estuviera enfrente suyo. Uno por uno y muy rápido fueron cayendo los del primer batallón. Los que lo rodeaban se percataron de la situación y a pesar de no querer creer que un simple enemigo los fueron reducidos de esa manera,
Se percataron del estilo de combate del mismo y cómo los inhabilitaba, así que consiguió a tomárselo muy en serio, advirtiendo que no pueden dejar que los tocara. Desde aquí el avance fue más lento, pero pese a que los oponentes del Jinchuriki notaron cómo los incapacitaba, eso no significaba que podrían evitarlo, sin mayores problemas lograr acabar con los primeros 100 ninjas, pero al estar en una explanada reducida de repente todo el ejército se había percatado de su presencia, más cuando habían 200 copias del mismo, peleando con 2 o hasta 3 al mismo tiempo, y el que dedujo era el original contra 20, que lo tenían tan cercado que nadie podía unirse a esa pelea. A pesar de eso no lograban acercarse correctamente, cada vez que lanzaban un jutsu de ya fuera de agua, fuego, tierra, aire o rayo los esquivaba y aprovechaba que el atacante tuviera golpearlo en el vientre e incapacitarlo con una velocidad tal que no pudiera seguirlo o defenderse. Solo los Joun inexpertos o Ambu lograran evitarlo un par de veces, pero eventualmente también caían. Aire o rayo los esquivaba y aprovechaba que el atacante tuviera las manos ocupadas con el sello para golpearlo en el vientre e incapacitarlo con una velocidad tal que no pudiera seguirlo o defenderse. Solo los Joun inexpertos o Ambu lograran evitarlo un par de veces, pero eventualmente también caían. Aire o rayo los esquivaba y aprovechaba que el atacante tuviera las manos ocupadas con el sello para golpearlo en el vientre e incapacitarlo con una velocidad tal que no pudiera seguirlo o defenderse. Solo los Joun inexpertos o Ambu lograran evitarlo un par de veces, pero eventualmente también caían. Los clones actuaron igual pero con un par de oponentes a la vez. Tras ver el problema decidido para si no utilizar ninjutsus ya que le beneficiaron más a él, incluso había incapacitado a varios antes de que pudieran terminar las series de sellos, y con su la velocidad no podría ubicarlo para encerrarlo en un genjutsu, además de que dudaban que fuera a funcionar, ya que una lejanía se podía ver al poderoso ejército ser sometido y forzado a retroceder por un grupo 10 veces menor que ellos, pero quienes estaban allí sabían que esta hazaña la estaba realizando un solo hombre. Es impresionante, alcanzó a decir un estupefacto Uchiha. ¿En verdad ese era Naruto? El bufón de su clase, el inútil de su equipo, el payaso que solo sirve para hacer bromas y tratar de llamar la atención, el vil remedo de ninja que, muy bien, ya entendimos, deja de halagarlo. Regreso a observar las reacciones de los que lo acompañaban y a pesar de verse impresionados, ciertamente no parecían incrédulos, como si lo que vieran fuera perfectamente posible, como si estuvieran seguros de que si alguien pudiera derrotar solo a un ejército ese sería el rubio. Al principio no entendió nada cuando Naruto saltó en medio del claro frente a todo un batallón, incluso estuvo a punto de saltar tras él para sacarlo de ahí, pero fue detenido por su prima, la cual con una mirada le pidió que observara, y ahora estaba ahí de pie observando a su viejo camarada luchar solo contra cientos de ninjas e ir ganado. Él mismo había sido capaz de enfrentarse a docenas de enemigos al mismo tiempo, sin salir herido, pero no con ninjas experimentados, ni siendo cientos en lugar de docenas. El resto del ejército de Oto no se quedó atrás. Ya antes habían visto a su líder hacer cosas increíbles, desde derrotar cientos de contrincantes incluso sin lastimarlos de gravedad hasta el milagro que fue reunir a todas las familias y clanes perdidos y darles un hogar, pero esto fue algo fuera de todo lo que habían imaginado. Pese a confiar en el rubio ciegamente, ninguno había podido evitar preocupación por él, pero su lealtad les forzaba a obedecerlo y quedarse donde estaban sin importar cuánto desearan unirse a la lucha, permanecieran donde estaban a no ser que lo sin dudarlo. De momento todos estaban en una momentánea calma al ver cómo se las arreglaba sin problemas, de momento al menos. Las kunoichis del grupo eran una historia diferente cada una. Sasame por su parte conservaba una expresión parecida a la del resto de ninjas de Oto, impresionada, un poco preocupada pero un poco sobria debido a su fe en el oji azul. Hinata, pese a su máscara y que bajo ella tenía una expresión neutra, su mirada delataba a leguas que estaba angustiada. Saya expresó tras su máscara una expresión tan normal y serena como alguien que observa un partido de ajedrez cruzado de brazos, pero sus dedos se aferraban con fuerza a sus brazos temblando ligeramente. Tayuya estaba apoyada de espaldas a un árbol con las manos entrecruzadas detrás de su cabeza, mostrando una expresión aburrida que decía que le sería indiferente incluso si el rubio muriese, y hubiera sido creíble hasta para un torneo de póker de no ser por el nervioso golpeteo de uno de sus pies. Desde que lo había visto partir había estado un poco confundida por sus palabras, ahora entendía todo aunque no podía creerlo. Al principio vio a un hombre pararse frente a un batallón y decirles algo que parecía caerles en gracia antes de que se lanzaran contra él y luego de derribar a uno, el primero de muchos, utilizó la técnica crear de clones de sombra para enfrentar al resto,
Reconoció la técnica de inmediato. Había visto a Naruto usarla varias veces, nunca espero que hubiera alguien aparte de el hiperactivo chico que pudiera un número similar de clones además de usar con tanta efectividad para el combate, dado que era más una técnica para recopilar información. Ahora veía estupefacta cómo aquel encapuchado se enfrentaba a cientos de ninjas y los estaba haciendo retroceder sin ningún problema aparente. Shino al principio estaba consternado, por lo que pudo evaluar, el líder de Otogakure parecía alguien precavido pero fuerte dado el respeto genuino que la profesaban sus subordinados, aún así no parecía alguien arrogante o impulsivo para salir a enfrentarse con tanta confianza contra un ejército él solo, así que considero que o estaba loco o tenía un plan. Claro que nunca se le pasó por la cabeza que ese plan era el enfrentamiento directo usando clones para equipar el número y por increíble que pareciera estaba funcionando, incluso pese a estar preocupado por lo que pudo pasarle a Kurenai-sensei, no pudo evitar sentir sorpresa al ver el poder de aquel enmascarado. Kiba por su parte perdió inútilmente de bloquear la expresión de sorpresa con un gesto de indiferencia, mientras balbuceaba algo como arrogante presumido, que no se entendía bien debido a la mordaza que aún traía. Por otro lado el enemigo, si bien estaba impresionado no era para bien, ya incluso los dirigentes del ejército, una mujer de cabello corto azul y mirada fría tras al cual se cernían 6 sombras dentro de una tienda, Pain y Conan se habían enterado de lo que sucedía en el frente y observaban como una oleada de color negro arrasaba lentamente con sus tropas pero sin detenerse. ¿Qué es eso?, preguntó a un impasible Conan aunque la imagen la había tomado por sorpresa. Konan-sama, le llamo un ninja que acababa de llegar, se trata de un shinobi que apareció al frente y empezó a acabar con nuestros hombres, le explico evidentemente prefirieron. ¿Un shinobi?, repitió algo curioso, ¿y los demás de dónde salieron?, preguntó tranquila refiriéndose a las docenas de encapuchados. Al parecer está usando clones de sombra, o eso me dijeron desde el frente, explico frecuentemente. Ya veo, retírate, le ordenó y el ninja regresó al frente para ver en qué podía ayudar a sus compañeros. ¿Qué opinas?, preguntó dirigiéndose a las 6 figuras que se alzaban tras ella. ¿Qué es?, dijo una, muy impresionante, continuó otra, pero finalmente caerá, una tercera, desde luego, dijo esta retomando la palabra, esa técnica gasta mucho chakra además adquiere el cansancio de los que desaparecen, reflexionó. Ya es asombroso que pueda crear un número así de clones y además combatir de esa manera pero, dijo la cuarta sombra de un hombre alto. Ningún humano soportaría un peso similar, concluyó la figura más delgada que parecía de una mujer. No reconozco el estilo de pelea que utiliza, comentó intrigada la peliazul, parece muy efectivo ya que está acabando con cualquiera de un golpe. Pain se percató de esto sostenido y observó fijamente el combate más relevante, o sea donde un enmascarado luchaba contra una veintena de ninjas de alto rango y los dejaba incapacitados uno tras otro, a pesar de que ahora se cubrían entre ellos esto solo hacía que el que cayera fuera otro dando al final el mismo resultado, al menos para Pain que a diferencia del rubio no notaba la nobleza de proteger a un compañero. Pese a todas las afirmaciones que había realizado, Pain estaba sorprendido, sus ojos le revelaron que el estilo de pelea que empleaba aquel guerrero, sea cual fuera, le permitía despojar de un golpe de casi todo su chakra al que lo sufriera al golpear en lo que parecía el centro de su sistema de chakra, dejándolo vivo e incluso consciente pero totalmente indefenso, y seguramente por mucho tiempo hasta que el agredido recupere su fuerza de manera normal, algo que, por más experimentado que fuera el ninja, le podría tomar hasta una semana. También parecía extremadamente diestro en el uso de su chakra ya que podía dirigir el chakra para su golpe no solo desde sus manos sino también de sus pies, codos y rodillas. Era obvio que para realizar ese golpe necesitaba una cantidad considerable de chakra ya que podía notar cómo sus clones empezaban a volverse menos efectivos después de usar varias veces y algunos de sus hombres lograron someterlos y hacerlos desaparecer, incluso algunos desaparecían al terminar un golpe sin que los tocan. Los clones tenían una cantidad definida de chakra y esta se les terminaba, pero aún así lograron derribar hasta a 10 de sus ninjas antes de que eso pasara y por la situación parecía que no tendrían problemas en acabar con todo su ejército. Algo inquietante era la cantidad de chakra que debería tener los clones, ya que según pudo calcular al menos una cuarta parte del chakra del oponente para que el golpe lo forzara a expulsar todas sus reservas, la situación parecía evidente en contra de la lluvia, pese a que solo quedaron unos cuantos clones que parecían bastante cansados, ya no quedaron ninjas de la lluvia con quienes lucharon habían terminado con todo el ejército salvo por unos 15 que luchaban con el Naruto original, era hora de intervenir.
Los Pain y Conan se miraron un momento con expresión indefinida antes de saltar hacia la batalla. Ya se viera a los de Oto o de Konoha, tenían una expresión de sorpresa y alegría al ver cómo Naruto logró someter a casi todo el ejército enemigo sin problemas, a pesar de que cada uno parecía tener el corazón en la mano cada vez que veían a uno de los clones desaparece, el cansancio de los cerca de 200 clones no parecía afectarle a su líder, no parecía. En medio del claro el rubio encapuchado respiraba pesadamente debido al cansancio aunque tratara de ocultarlo el sudor corría por su frente, solo alguien a su lado se hubiera percatado de lo cansado que estaba, había peleado y derrotado casi a 300 ninjas él solo, sin mencionar las memorias de las batallas con los otros 1700 ninjas que le transfirieron sus clones, afortunadamente utilizó una combinación de chakra entre el suyo y el de Kyuubi, que era un poder concentrado mucho más potente que cualquier chakra que conociera para formarlos así que podrían terminar con el ejército enemigo sin mayores complicaciones, solo faltaban los que él enfrentaba. En ese momento llegaron las memorias de sus clones restantes, que fueron eliminados fácilmente por Pain y Conan que se acercaban a su posición, que era mejor acabar con todos para moverse a un lugar donde tenían mayor ventaja. Concentró su chakra alrededor de su cuerpo ofreciendo un leve resplandor dorado, sus adversarios lo miraron atentos y precavidos para cualquier cosa menos para lo que sucedió. El enmascarado dio un giro realizando un potente kaiten que levantó a los 15 del suelo cuando menos 3 metros, antes de que cayera creó un número igual de clones que de oponentes y todos se dirigieron contra cada uno de ellos incapacitándolos con el golpe de paz y desapareciendo tras haberlo hecho. O por lo menos a las marionetas que lo representaban, las que se vanagloriaron de haber eliminado a su maestro, a su lado se encontró su leal allegado mirándolo con curiosidad. Tras ellos se notaba un cielo enrojecido, dando a entender que había luchado por al menos 2 horas y el ocaso los alcanzaba. ¿Quién eres? Fue lo primero que salió de los labios de Conan, Pain seguía taladrándolo con la mirada. No te gustará saberlo, le vi una voz tras ellos, Conan se giró bruscamente para encontrarse con el enmascarado, el Pain con el cuerpo de Yaiko solo a verlo tranquilamente, con que ese era Yaiko, comentó el rubio tranquilamente mientras dirigía una significativa mirada al primer cuerpo de Pain ante la sorpresa de Conan y la expectativa del mencionado. ¿Cómo sabes eso? Le pregunto ahora con un tono predominante que prefirió la Akatsuki, ¿quién eres? Repitió una vez más. Este la ignoró olímpicamente mientras perforaba al Pain que tenía al frente con la mirada, ya teniéndolo cerca este pudo notar los blanquecinos ojos del encapuchado, ¿eres un Hyuga? Interroga. Tal vez sí, dijo mientras parpadeaba y cambiaba sus ojos divertido color perla por unos de color escarlata, ante la sorpresa que ahora ambos expresaban sin ningún reparo, tal vez no, ¿quién sabe? Dijo burlón mientras parpadeaba y regresaba sus ojos a su habitual color azul, como dije no les gustará saberlo, les detectaron nuevamente mientras levantaba su máscara y dejaba ver sus facciones totalmente ante las atónitas miradas de Conan y los 6 Pain, ¿lo ven? Se los dije, les grabó divertido mientras colocaba su máscara de nuevo en su sitio, deben tener muchas preguntas, pero la verdad no tengo intención ni razones para responder ninguna así que nos saltaremos la charla, les dijo calmadamente mientras empezaba a acumular chakra y lo liberaba de golpe creando onda de choque que los hizo retroceder varios metros. De inmediato se lanzó contra el uno Pain y trató de golpearlo con su puño pero fue detenido por su treso cuerpo, el del hombre grande gordo, que se colocó como escudo, en ese momento fue rodado por los 6, mientras Conan se puede esperar expectante al margen. Para su asombro Naruto solo sonrió. Creo que todavía no entienden que conmigo la desventaja numérica no funciona, les dijo mientras un estallido y una nube de humo lo rodeaban, al disiparse se vieron a 6 encapuchados colocados frente a cada uno de los cuerpos de Pain pero 2, el que estaba frente al grandullón y la mujer, tenían activo el Byakugan, mientras que otros 3 tenían activo el Sharingan y el que estaba frente al uno cuerpo de Pain, el de Yaiko, tenía activo el Mangekyo Sharingan, este era desde luego el Naruto original. Cada Naruto arremetió violentamente contra el Pain que tenía al frente obligándolos a distanciarse tanto uno del otro como del lugar donde se encontraron los inmóviles ninjas de la lluvia. Los cuales ya estaban siendo transportados fuera del campo de batalla sin que los combatientes se percataran de ello. Otro aspecto de esta táctica era que Pain tenía una gran ventaja combatiendo con un solo adversario, pero si él manejaba a todos los cuerpos en todo momento, pelear consecutivamente con 6 enemigos diferentes que usen diferentes tipos de lucha deberían confundirlo. No funcionó del todo, aún peleando con los 6 a la vez cada Pain era implacable así que se apegó a la estrategia original, golpéalos hasta que no quede ninguno en pie.
Era difícil ya que cada uno peleaba con diferentes habilidades, y en muchas peleas ocurrían explosiones debido al uso de técnicas de fuego y tierra. Las luchas parecían demasiado equilibradas entre los contendientes como para asegurar un ganador. Uno que parecía tener problemas era el que peleaba con el tercer Pain. Al mastodonte parecía que ni siquiera los golpes de Hadouken directos le hacían daño o incluso el golpe de paz no funcionó, seguramente porque al ser una marioneta no sentía el dolor, después de todo y por lo que sabía que ya estaban muertos. De alguna forma eso le dio una idea. Si solo eran marionetas solo tenía que encontrar los hilos y coartarlos. Al examinar bien el cuerpo con el Byakugan, pudo notar que su flujo de chakra era errático y no provenía de su abdomen, seguro por eso cuando intentó darle el golpe de paz no funcionó bien. Estaba tan ocupado pensando en eso que no se percató que su oponente se acercó demasiado, y lo capturó inhabilitando sus brazos. Estaba demasiado cerca, tanto que el clon de Naruto podía contar los piercings en su cara. De pronto cayó en cuenta de una cosa, todas las réplicas de Pain llevaban esas perforaciones de una u otra forma. Al examinarlos con el Byakugan pudo notar que era de ahí de donde provenía el flujo de chakra del cuerpo, debía incapacitarlo desde ese punto. No había probado ese golpe de esta forma, pero no tenía tiempo de preguntarse si funcionaría. Concentró todo el chakra del que era capaz en su frente, tomó el impulso que pudo, le dio un cabezazo directo al Pain que lo sujetaba, de inmediato lo soltó, cayó y rodó un poco para tomar distancia. Al dirigir su mirada hacia su adversario, se percató de que su flujo de chakra había sido interrumpido y que por eso no se movía, pero que se estaba restaurando rápidamente. Seguro que Pain les enviaba chakra para pelear, así que antes de que se recupere del todo trazó unos sellos para lanzar su técnica. Suiton Suigadan. Elemento agua, colmillo, bala acuática, grito y del aire que los rodeaba se obtuvieron a formar pequeños remolinos, que tomaron la forma de pequeños tifones de agua, atacaron directo a la cabeza del gigante Akatsuki y le cortaron todos los piercings. De inmediato sus ojos se volvieron normales y el cuerpo cayó inerte. Sokka, ¿con qué eso es?, dijo el clon de ojos perla mientras sonreía, satisfecho por su descubrimiento y desaparecía en una nube de humo para transferir ese conocimiento a los demás. Mientras tanto un Naruto con ojos escarlata esquivaba el puño que le lanzaba un calvo al tiempo que lo contraatacaba con bolas de fuego. Gracias al Sharingan podía esquivar los ataques de este sin problemas, aunque no lograba causarle mucho daño. Tras aterrizar recibió los datos acerca de los piercings, sonrió y miró desafiando al enemigo que tenía al frente mientras trazaba unos sellos que Sasuke hubiera identificado fácilmente. Su mano derecha empezó a emitir un brillo azulado intenso. Acabemos con esto, ¿te parece? Le retó al Pain calvo mientras se acercaba lentamente. Este lo miró con cierto desprecio antes de lanzarle de nuevo su brazo cohete directo a su cabeza. Naruto simplemente lo esperó hasta el último momento y al llegar ladeó la cabeza para que pasara rozándolo. Chidori hizo grito y lanzó un golpe con su palma abierta y los dedos juntos en dirección hacia Pain. Una cuchilla como el de una hoja de katana salió de sus dedos y recorrió los 12 metros que los separaban hasta la garganta del Pain con el que luchaba. Al atravesarla, Naruto abrió los dedos de su mano y del extremo contrario donde estaba la punta de la cuchilla, esta se expandió cercenándole la cabeza que cayó a un lado. Los ojos seguían allí pero ya no había medio por el que circulara el chakra, así que el cuerpo dejó de moverse y cayó pesadamente al suelo. Naruto se acercó a la cabeza y dirigiéndole una última mirada de desprecio la aplastó como si se tratara del cascarón de un huevo. Era verdad que Naruto no aprobaba la matanza ni la crueldad necesaria, pero cuando se enfadaba era alguien con quien se tenía que tener cuidado. El Naruto que peleaba con el séptimo Pain se dedicaba a acabar con todas las invocaciones que le arrojara hasta que éste se cansó de jugar con las mascotas de su enemigo. Trazó los sellos pertinentes para la técnica que necesita para acabar con eso de inmediato y desapareció de donde estaba. Reapareció detrás de Pain y antes de que volteara aplicó un fuerte golpe de paz en la cabeza del mismo, hizo aparecer un clon prematuro y antes de que se recuperara destrozó su cuerpo con un Odama Rasengan. Al acabar con esto se invitó a ayudar a los otros tres igual que estaba haciendo un Naruto con Sharingan que ya había terminado con su oponente. En esta batalla estaban dos Naruto con Sharingan lanzando ataques de Futon y Katon a la vez hacia un sujeto de cabello largo naranja con una barra atravesando su nariz. Este sujeto los esquivaba con facilidad asombrosa hasta que en un descuido quedó atrapado en un pantano, cortesía del Naruto con Byakugan que había venido para que acabaran pronto. Al inmovilizarlo los otros atacaron a la vez con un Chidori y un Rasengan despedazándolo, luego tomó rumbo a la siguiente batalla.
Aquí se encontró otro Naruto de ojos rojos atacando a un hombre robusto y musculoso con un trapo de puntas como pelo, piercings de triple barras en cada oreja, un pendiente en su nariz superior, un pendiente en sus hombros cerca de su cuello, y una fila de pendientes diagonales en cada mejilla. La batalla había sido directa de ninjutsu y apenas se habían alcanzado, pero el terreno era una zona de desastre con rocas salidas, una con un pantano de fango y muchas zonas negras ya fuera por fuego o por rayos. Parece que lo único que no hemos usado ha sido jutsus de viento, comentó el rubio a modo de plática, pero eso puede arreglarse, agregó mientras corría en dirección a su oponente y esquivaba una bola de fuego y un torbellino de agua y se sujetaba firmemente de este impidiendo la movilidad. En ese momento de detrás del sujeto aparecieron los tres rubios faltantes, el del Byakugan llevaba un shuriken de viento en su mano retrasada mientras los otros dos hacían circular tanto la forma como la naturaleza de la técnica, al usar el Byakugan se podía controlar a la perfección el flujo de chakra y los dos Sharingan evitaban cualquier error por mínimo que fuera en el desarrollo del jutsu haciéndolo seguro, para quien lo hiciera porque quien lo recibiera ya podía ir haciendo su testamento, al tiempo que impactaban el Futon Rasen Shuriken en la espalda del Pain faltante. El otro clon se retiró con el Iraisen no Jutsu para no desaparecer en el cráter en el que pronto se convertiría el sexto cuerpo de Pain. Y en el evento principal de la noche, ya era de noche, habían estado peleando por un rato desde el ocaso. Estaba un Pain bastante cansado con una pierna totalmente inútil, sus ataques Suiton resultaban inútiles ante ataques de fuego del rubio, por imposible que parecer, y según los recuerdos de sus otras copias, cada vez que utilizaba algún jutsu Naruto lo repelía con uno de naturaleza que debería resultar débil, pero aún así no lo parecían, los ataques eran algo que no recordaba haber visto jamás. Su ataque de Raiton era un gigantesco tigre formado por relámpagos que tenía una velocidad impresionante de impacto, casi era imposible de ver hasta para sus ojos. El ataque de Futon era el Futon Rasen Shuriken desde luego, solo que él lo formaba luego lo ponía como escudo al frente suyo mientras una gruesa capa de chakra dorado cubría su brazo a modo de protección de su propia técnica y hacía girar las aspas rápidamente creando un tornado en horizontal que arrasaba con lo que se le cruzara y si lo utilizaba de lleno era todavía más devastador. Sus ataques de fuego era el Amaterasu y una técnica extraña en la que algo que quedara viendo por tiempo suficiente se encendía en llamas por combustión espontánea, con esta le había destrozado una pierna y evaporaba el agua de los ataques contrarios antes de que tomaran forma. Sus técnicas de Suiton eran una barrera de 3 metros de agua que se transformaba en una ola gigante y una técnica en la que 4 remolinos de agua aparecían repentinamente rodeando a la víctima mientras rotaban en diferentes direcciones y se unían hasta atraparla en último. En su técnica Doton formaba manos gigantes de roca sólida que emulaban lo que hacían las de él, podía usarlas tanto ofensiva como defensivamente y con gran habilidad. ¿Quieres una mano, U8? Le preguntaron los clones que ya habían llegado y traían consigo a Conan. No es necesario, ya voy a acabar con esto, les dijo calmadamente. En ese momento se desvaneció y golpeó la cabeza de Pain al reaparecer con el golpe de paz y el Byakugan activo reemplazando su Mangekyou Sharingan antes de que terminara de caer golpeó su abdomen con el codo y lo estampó en el suelo. Levántate, le ordenó, tras un momento por el cuerpo volvió a circular chakra y el cuerpo se levantó tan repentinamente que no era creíble y se dirigió con un golpe frontal contra el rubio pero fue detenido en seco por una patada en la cara también del tipo de paz, aunque ahora ya no lo pareció debido a lo violento que fue, y salió despedido varios metros hasta semienterrarse en el suelo. Levántate, volvió a decir con frialdad y tras un momento el cuerpo se levantó de nuevo pero con movimientos más hoscos, antes de que hiciera algo más que levantarse el encapuchado golpeó con la palma abierta la cabeza del mismo, la agarró y se la estrelló contra el suelo bruscamente. Levántate bastardo asesino. Le gritó con furia asesina que lo hubiera hecho estremecer de no ser porque ya estaba totalmente inmóvil y sus ojos, que ahora eran normales, vacíos. No se levantara, afirmó una voz fría proveniente de la mujer de cabello azulado, ahora Pain agotó demasiado chakra, no seguirá enviándolo para una tarea perdida, le explicó inexpresivamente. Entonces tendré que levantarlo yo, dijo en tono gélido el rubio mientras colocaba su dedo, que tenía un leve brillo dorado, sobre la frente de Yaiko. Este abrió levemente los ojos y se pudo vislumbrar el Rinnegan en su mirada, ¿puedes verme maldito? El aludido solo dirigió sus ojos para enfrentarlos con los del ojiazul. Ya he visto suficiente, créeme, le dijo este con una sonrisa burlona. Es verdad, dijo la peliazul, ahora Pain conoce todos tus jutsus y el límite de tu poder, cuando peleen frente a frente te matará, le aseguró sin mutar su expresión.
Naruto recorrió la mirada por la explanada, que ahora sería claro que fue una zona de guerra hasta para un aprendiz de ninja. No había nadie cerca, sus hombres cargaban a todos los heridos en el borde del bosque, haciendo más de 10 clones cada uno para abarcar el trabajo en un viaje y no arriesgarse a ser descubiertos por alguien de Konoha. Aún en el borde estaba a la vista de todos, tanto de Konoha como de Amegakure o de Oto, que lo esperaban para seguir hacia la mansión. El límite de mi poder, repitió este con la mirada baja. ¿De verdad quieren ver el límite de mi poder? Preguntó en voz baja. Los Akatsukis lo miraron un tanto confundidos hasta que... ¡Ah! Gritó mientras una incalculable cantidad de chakra se desbordaba por cuerpo. Si antes no habían estado seguros, ahora lo veían con toda claridad. Era dorado, brillante como un sol, e irradiaba un poder equiparable al astro rey. Era inconmensurable, no era demoníaco como el chakra de Kyuubi, pero era incluso más poderoso y sumamente concentrado, tanto que la energía causaba estragos. El suelo temblaba y numerosas nubes de tormenta se arremolinaban sobre su posición, incluso caían relámpagos. Fue curioso cuando uno que parecía que iba a caer justo sobre la cabeza del rubio se ladeó como si un campo invisible lo hubiera desviado. Todos los que estaban observando, y me refiero a todos, tenían una sola cosa en la mente: ¿qué mierda? Por un lado, los compañeros del rubio nunca lo habían visto tan molesto, ni mucho menos habían visto el alcance de sus poderes, ni siquiera Saya lo había visto así. Los ninjas de Amegakure entendieron el por qué fueron derrotados por aquel misterioso personaje, y en lo que respecta a los 3 shinobis de Konoha, pues bastaría con decir que Kiba estaba tan impactado que no hubiera sido capaz de decir nada aunque hubiera estado libre de la mordaza. Shino estaba en shock y Kurenai se estremecía visiblemente. Pero esto no era nada comparado con el terror que por primera vez en muchos años experimentaron los 2 Akatsukis que estaban a un lado del rubio cuando liberó su poder. Incluso sus clones habían desaparecido. Konan se había quedado totalmente inmóvil. De vuelta en el claro, Naruto había terminado de expulsar su energía y ahora la estaba controlando y concentrando a su alrededor, que parecía lista para una batalla de 1000 días. Al ver el cuerpo frente a él se percató de que ya no estaba la presencia de Pain. El muy cobarde había regresado a su cuerpo original, pero pareció captar bien el mensaje. Regresó a ver a Konan, que estaba paralizada, levantó el cuerpo de Yaiko y se dirigió a ella, que lo miraba con una clara expresión de terror. No te haré daño, le aseguro, mientras colocaba el cadáver frente a ella. Si una pizca de humanidad sobrevive en ti, le dijo calmadamente, si alguna vez significó algo para ti la persona a quien pertenecía este cuerpo, continuó perforando a la Akatsuki con la mirada, le darás un entierro y una tumba, concluyó ante la mirada de la mujer, que ahora era de confusión e intriga. No permitas que siga siendo el juguete de Pain, agregó mientras se inclinaba frente a ambos, chica y cadáver, y retiraba con cuidado los piercings de su rostro para asegurarse de que Pain no volviera por él. Luego posó su mirada sobre ella, pero esta vez a ella no le preocupó. Pese a seguir irradiando aquel poder, su mirada era tranquilizadora, no tenía una pizca de maldad. Se vio la tristeza evidente, pero no maldad. Lleva este mensaje a oídos de Pain. No era una orden sino una solicitud. Dile que antes de 10 días estaré en Amegakure, y si tiene agallas me enfrentará, concluyó mientras se volteaba listo para retirarse. Por si te interesa, los ninjas de su ejército estará bien pronto, luego volverán a su aldea, no les pasará nada malo, te lo prometerá, le dijo con total seriedad antes de retirarse. La Akatsuki estaba bastante consternada. Esa máscara de fría indiferencia que llevó por tantos años cayó frente a la implacable presencia del Jinchuriki, que hizo ver a Pain el dios como un pequeño insecto. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, pero optó por ignorar todo por un momento y ver el rostro calmo de su viejo amigo, que parecía simplemente dormido. Lo acarició un instante antes de levantarse y cargarlo para empezar su viaje de vuelta a Amegakure, con la noticia de que había acabado la guerra y que habían perdido. Mientras tanto, en Amegakure no Sato, en un sitio desconocido dentro de una habitación, se encontró una figura entre las sombras sentada en posición de meditación. De pronto abrió calmadamente sus ojos, unos francamente aterradores ojos con pupilas concéntricas de color gris envueltos en una mirada fría. Se levantó con calma y se dirigió hacia la pared. Una vez allí, posó su mano en ella y al instante se abrió, dejando ver un pasadizo tenuemente iluminado. Lo recorrió hasta llegar a una habitación en la que se encontró una especie de altar de piedra con extraños kanjis que rodeaban la figura de un hombre que descansaba sobre ellos. La iluminación de los mismos dejó ver a un hombre de mediana edad y estatura, con cabello largo sujeto como el de Itachi, y que caía cubriendo la mitad de su rostro, dejando ver uno de sus ojos en los que se advertía el Rinnegan, cubierto con una túnica negra con nubes rojas. El hombre se acercó al cuerpo, que apenas daba muestras de vida, con una respiración pausada.
Ahora me alegro de haberte mantenido con vida, dijo tranquilamente, tu cuerpo ya no me es útil puesto que descubrirá la debilidad de la técnica en la función de los receptores de chakra, pero la información que tendrás de él sin duda me será muy útil, pese a mi poder no sería conveniente pelear directamente así que averiguaré cómo derrotarlo, gracias a ti encontraré la estrategia para lograrlo, Jiraiya, sensei. Capítulo 8. Misterios. Los acompañantes de Logia Azul se retiraron con una sola orden verbal de este ya que seguro Konoha enviaría a sus hombres a registrar el lugar donde se sintió aquel estallido de poder, pese a que esto pudo ponerlos en evidencia tenía una ventaja, si Konoha enviaba a alguien para registrar el lugar podrían encontrar a Kurena y a su equipo y los regresarían a la aldea. Antes de acercarse a ellos restregó con una rama silvestre su capa para disfrazar su olor como una precaución extra. El Jinchuriki mismo se encargó de llevarlos de su escondite a una parte del claro que no estaba destruido. Tomó unas mantas que quedaron del campamento de los ninjas de la lluvia y los colocó sobre ellas, a Akamaru lo colocó junto a Kiba que aún estaba amordazado, puso el frasco de Kikais junto a Shino y a Kurena y la acomodó sobre algunas frazadas tratando de que estuviera algo más cómoda. Una vez hecho esto juntó unos leños y los encendió en una acogedora fogata con solo mirarlos, afortunadamente estaba tan oscuro que ninguno notó su brevemente activo Sharingan, en la fogata también quemaba algunas ramas a modo de incienso para que si cualquiera ya fuera el Inuzuka o su perro recuperaban el olfato no lo reconocieran. Solo por seguridad esperaré con ustedes hasta que lleguen sus camaradas, les explicó el encapuchado mientras avivaba el fuego. Pudo notar que lo miraban con cierta desconfianza, como evitarlo después de lo que vieron, aún así también parecían curiosos. Finalmente uno rompió el incómodo silencio, curiosamente fue el que era el más callado del grupo. ¿Por qué nos ayudas? Le cuestionó Shino con voz calmada a pesar de estar ciertamente nervioso. Si te digo que es mi buena acción del día ¿lo aceptarías? Dijo a modo de broma que no fue bien recibida por sus interlocutores, suspiró, de ganar ellos hubieran desaparecido miles de vidas de todos los habitantes de Konoha y del ejército de la lluvia, de ganar ustedes, cosa que deben admitir era poco probable, de todas formas Konoha hubiera perdido miles de ninjas en el proceso y Amegakure hubiera quedado sin ejército y sin líder así que habría sido destruida por las aldeas circundantes, que le tienen cierta envidia por su desarrollo a pesar de no ser una de las 5 grandes aldeas, del mismo modo se hubieran perdido miles de vidas, concluyó con tono melancólico. Pero lo que tú hiciste los coloca en la misma posición, argumentó Kurena y confundida por el hecho de que lo que le preocupara fuera la pérdida de vidas sin importar de quién, destruiste a su ejército, pasara lo que dijiste, aunque supongo que deberíamos agradecerte ya que evitaste que se perdieran un sinfín de vidas en Konoha. Te equivocas en más de lo que crees, la corrigió el enmascarado con educadamente. ¿A qué te refieres? Preguntó esta confundida. Bueno, para empezar yo no destruí al ejército de la lluvia solo lo incapacité, explicó con tono de circunstancias, con el mismo golpe que los tiene a ustedes inmóviles de hecho, apuntó, mientras nadie sepa de esto fuera de estos territorios no atacarán a la lluvia, en menos de 10 días me dirigiré a dicha aldea, para arreglar unos asuntos con Pain y entonces les devolveré a sus ninjas sanos y salvos, terminó con simplicidad. ¿Lo dices en serio? Preguntó la maestra de Genjutsu incrédula. No tengo motivos para mentirles a ustedes, les dijo con simplicidad, mientras se acercaba Kurena y para tomarla de la mano y traspasarle un poco de su chakra, con esto te podrás recuperar un poco antes, le dijo con calma, luego se dirigió a los otros dos, que lo miraban con el ceño fruncido, de inmediato adivinó el porqué, y en cuanto a ustedes dos par de malpensados, les recriminó con gravedad para sorpresa de los aludidos, yo no le hice nada a su sensei mientras estábamos a solas, solo necesitaba cruzar unas cuantas palabras con ella, les aseguró, ambos regresaron a ver instintivamente a Kurena y quien simplemente asintió, volviendo a lo otro, podría decirse que tengo cierto asunto pendiente con Pain así que su aldea no tiene por qué pagar por algo en lo que no tiene la culpa, opinó mientras quemaba algunas ramas y provocaba que Akamaru tosiera levemente por el olor.
Lo lamento, se disculpó con el animal y su dueño, pero no quiero que guarden un registro de mi olor para identificarme, les explicó, aunque todavía no recuperas tu olfato por la falta de chakra, tu compañero aún tiene su olfato natural y pese a su bozal no quiero arriesgarme. ¿Por qué tanto secreto? Inquirió Shino aunque sospechaba de muy buenas razones, eran demasiadas teorías y quería tener una idea más precisa. Al reconstruir Oto en tierras hostiles supe que no podía darla a conocer de inmediato ya que atraería enemigos o clanes que no quisieran competencia, les relató, solo unas pocas aldeas saben de la reconstrucción de Oto, otras hasta ahora creen que es un rumor y el resto, como ustedes hasta esta noche, no saben siquiera que existe, pero creo que ya alcanzamos el desarrollo necesario como para evitar los obstáculos primarios de una aldea naciente, así que no habrá problemas en que digan lo que vieron hoy a su Hokage, ya que pronto solicitaré una audiencia para anunciar la existencia de Oto a las demás aldeas, para poder entablar relaciones con ellas, explicó con calma. ¿Dijiste que me equivocaba en más cosas que cosas? Le preguntó la Ojirojá. Konoha aún no está a salvo del todo, les informó con gravedad, ante esto se pusieron rígidos dirigiéndole una significativa mirada, no es por mí, les aseguró notando de qué iban esas miradas, el Mizukage de la aldea de la niebla está liado con Akatsuki, bastante liado, les explicó, pero tampoco deberán preocuparse de eso, les aseguró. ¿Por qué? Preguntó dudosa Kurenai. Porque ese es el segundo punto en mi lista de pendientes luego de visitar a Megakure, les explicó con una leve sonrisa, ahora si me disculpan, dijo al tiempo que se levantaba, puedo sentir la presencia de sus camaradas cerca y no le conviene a ninguno de los dos bandos que me quede aquí, sobre todo por la confusión actual en que se debe encontrar su aldea por lo ocurrido con el consejo, pero no se preocupen nos volveremos a ver, les aseguró antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras, dejándolos aún más confundidos. ¿A qué te refería con que le ocurrió algo al consejo? Se preguntó Kurenai en voz alta puesto que no esperaba que alguien le respondiera ya que los otros tenían esa misma duda en sus mentes. Segundos más tarde un escuadrón Anbu enviado por la Hokage para investigar aquel misterioso poder se encontró con los que claramente fue un campo de guerra de lo que podían deducir una batalla entre dos poderosos ejércitos, y en una no muy afectada parte un improvisado campamento con 3 de sus ninjas descansando plácidamente, o más bien eso es lo que parecía, ya que la verdad era que no se podían mover de donde estaban. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Preguntó un Anbu con máscara de lobo a Kurenai, Kiba empezó a gruñir para que le quitaran el bozal. Necesitamos que nos lleven con la Hokage para informarle, les dijo de inmediato, estos le miraron extrañados. ¿Que los llevemos? Repitió otro con máscara de ave algo confundido, los gruñidos de Kiba se iban volviendo incontrolables, ya que lo ignoraban. No podemos movernos, les explicó Shino, fuimos incapacitados con una técnica desconocida, perdimos casi todo nuestro chakra, acabó de explicarles. Pese a que los Anbu no entendían cómo una técnica así era posible, sí entendían muy bien el significado de sin chakra, así que los levantaron. ¿Pero qué pasó aquí? Volvió a preguntar el Anbu mientras los ayudaba, parece claro que fue una lucha entre dos ejércitos pero ¿quiénes? Preguntó aún confundido. Uno era de la lluvia, les explicó Kurenai, venían dirigidos por Pain para acabar con Konoha, al parecer ocultaron su campamento con un genjutsu para no ser detectados hasta atacar, contaban con al menos 2000 ninjas, concluyó, la sorpresa era evidente en los Anbu pese a su máscara, sabían los pormenores de la situación como ninjas de élite que eran, pero muchas cosas todavía no cuadraban. Los otros dijeron ser del sonido, pero no eran un ejército exactamente, continuó. ¿Del sonido? Preguntó uno claramente preocupado. ¿A qué te refieres con que no fue un ejército? Le preguntó el de la máscara de lobo con tono de circunstancias. El ejército de la lluvia fue arrasado, les explicó, por un solo ninja, ante esto el que la sujetaba por poco la deja caer, se disculpa de inmediato por su descuido pero no dejó su sorpresa de lado, solo se apresuró a dejar el claro y dirigirse a Konoha, ni siquiera podía articular palabra ante esa revelación. Los otros los seguían detrás llevando a un impasible Shino con sus insectos dentro de su frasco, un calmado Akamaru y un quejoso Kiba al que se habían olvidado de quitarle la mordaza debido al apuro. Tiene que informar de esto de inmediato a la Hokage, le decía el Anbu que la llevaba a Kurenai al tiempo que reducía la distancia entre ellos y la aldea, aún no puedo creer que un solo ninja haya hecho todo esto, agregó mientras abandonaban el destruido campo de batalla. Ninguno se percató de una sombra que presenció toda la lucha y que ahora desaparecía fusionándose con un árbol.
Más tarde ya en la aldea Shinoikiba, que seguía refunfuñando porque todavía no le quitaban la mordaza, fueron llevados al hospital y Kurenai, que al menos ya se podía mantener en pie gracias al enmascarado que le había dado un poco de su chakra, fue llevada con la Hokage. Él dijo ser el Otokage de la reconstruida aldea del sonido, dijo la Jounin mientras terminaba de relatar los sucesos a la líder de la aldea. No, estoy segura de que no era Orochimaru, le aseguró al notar la expresión de su rostro, él era muy diferente, se explicó. ¿Cómo puedes asegurarlo? Preguntó la Hokage algo curiosa por la seguridad de esa afirmación, podría haber cambiado de cuerpo, opinó con severidad. No me refiero a su físico, le explicó, su actitud y su manera de actuar eran completamente diferentes, a Orochimaru no le habría importado matarnos, de hecho esa era la opción más lógica para mantenerse en secreto, y aunque sus razones para ayudarnos no fueran lo que nos dijo, sus hombres no tenían motivo para ayudarnos, pero lo hicieron porque dijeron que eso es lo que habría hecho él. Aparentemente todos le tienen un respeto y admiración genuina, opinó la Hokage, no es miedo, con eso bastaría para confirmar que no es Orochimaru. Aparte de eso, y sin menospreciar el poder de los Sannin, agregó llamando la atención de la rubia, usted conoció bien el poder de Orochimaru, ¿cree que sería capaz de derrotar a todo un ejército y a Pain él solo? Le preguntó casi de forma retórica. Ni en su mejor estado, ningún ninja que haya conocido tiene tanto poder, le contestó sin reparo, parece que este día nunca terminará, opinó pesadamente mientras sacaba una botella de sake y se servía un copa. ¿Ha sucedido algo más? Preguntó la Ojiroja ante el comentario de la rubia. La Hokage suspiró un momento, considerando si era prudente difundir lo ocurrido con el consejo tan pronto, como no se decidía Kurenai y tomó la palabra recordando las últimas palabras del enmascarado, ¿sucedió algo con el consejo? Preguntó más directamente provocando que la Hokage se ahogara con su copita de sake. ¿Cómo sabes eso? Le exigió la rubia sorprendida. ¿Entonces era cierto? Preguntó la morocha igual de sorprendida, él nos dijo algo de la situación de la aldea, por lo que le ocurrió al consejo antes de irse, le explicó, pero no creí que... Estaba demasiado confundida para terminar la frase. El consejo desapareció esta mañana, dijo la Hokage tras una larga pausa, si sabe algo así, significa solo que o tiene muy buenos espías en la aldea o que tuvo algo que ver, terminó la Ojiroja con gravedad, si ataco al consejo significa que es un enemigo, concluyó esta un tanto preocupada por una situación semejante, ya había visto muy bien el poder de aquel individuo y tardaría mucho en poder olvidarlo si es que podía, no estaba realmente ansiosa de tenerlo como enemigo. Depende de cómo lo mires, opinó la Hokage ante la confusión de la Jounin, cuando nos dimos cuenta de la ausencia de los miembros del consejo envié un escuadrón Anbu a buscarlos, de Omura y Koharu solo se supo que no los encontraron pero de Danzo. Hizo una pausa, hallamos documentos secretos de él y de planes para conquistar la aldea, incluida la localización de sus cuarteles, los registramos y hallamos a todos sus hombres derrotados, algunos mal heridos y otros en estado afásico, según los datos eran todos los hombres de Danzo dentro de la aldea, los otros están fuera en misiones de infiltración, ya envié escuderones Anbu a encargarse de ellos. ¿Entonces lo hizo para ayudarnos? Preguntó algo confundida al Jounin. En estos momentos no sé nada, le dijo cansadamente la rubia, ¿él te dijo que pronto se presentaría junto con su aldea? La pelinegra asintió, entonces solo podemos esperar lo mejor de ese encuentro, dijo finalmente, puedes retirarte, gracias Kurenai. La Jounin salió tras una leve reverencia a su superior, en dirección a su hogar para ver a su hijo y luego al hospital a cumplir con el protocolo de ser revisada y ver el estado de sus viejos alumnos. Mientras la Hokage se rebanaba los sesos, pensando en lo ocurrido las pasadas horas, no solo habían sido los documentos de Danzo, lo que más la había perturbado fue encontrar un reporte de puño y letra de su antiguo sensei entre esos documentos. El cual hablaba de un ninja secreto a los ojos de todos en Konoha a excepción de él, según los reportes, pese a ser muy ambiguos, se trataba de un ninja magnífico, se podía decir que su mayor sorpresa fue cuando se topó con aquel comentario que en un momento de melancolía escribió su maestro acerca de la edad del mismo, acomodado las cifras ese ninja solo debía tener 6 años cuando empezó a trabajar con el tercero, conocía a su maestro y nunca lo creyó capaz de colocar a un niño en una posición semejante, ese era el estilo de Danzo no el suyo. Luego la aparición de este Otokage que sabía de la desaparición del consejo, y que los había ayudado, según los datos se podría deducir que era alguien joven, pensándolo bien eso tampoco decía mucho ya que podía ser alguien que usara un enje igual que ella para verse más joven.
Eso no importaba tanto sino el por qué los ayudo, su historia solo sería creíble si tuviera el más mínimo móvil, si tuviera algo que proteger en Konoha tal vez, pero, en eso cayó en cuenta de algo, revisó su escritorio con rapidez y sacó el archivo que encontraron esa misma tarde en los cuarteles de Danzo. Pensándolo bien un momento, era imposible que Danzo, pese a haber sido raptado, hubiera dejado a la vista documentos confidenciales a la vista de quien llegara, esos los dejaron para que los encontraran y encontraran los cuarteles de Danzo y sus planes. Definitivamente esa persona quería ayudarlos, y si fuera, el mismo ninja que indica este reporte, terminó la frase en voz alta, mientras revisaba una línea en la que el tercero lo había definido con un nombre muy particular, el ángel protector de Konohagakure no Sato, leyó con tono analista, ¿será posible? Se preguntó antes de dejar el informe a un lado, era obvio que el tercero solo registró los datos más relevantes, el informe completo debía tenerlo el ninja en cuestión. Se preguntó cuánto en realidad había conocido a su sensei, y la razón exacta de esconder algo como esto, no pudo evitar un cierto sentimiento de tristeza al pensar en aquel muchacho que debía tener la edad de Naruto y sin embargo desde niño era ya un arma pulida para la guerra. Apartó esos ariscos pensamientos de su mente y decidió que lo único que podía hacer era esperar a que los escuadrones Anbu volvieran a reportarse, pero antes enviaría sus propios espías tanto a la lluvia como a la niebla, para verificar la información recibida. Mientras todo esto sucedía en la aldea, una figura encapuchada se movía sigilosamente entre los árboles del bosque, se había quedado en las sombras hasta estar seguro de que los miembros del equipo 8 fueran recogidos, estaba frente a la barda que cubría la entrada a su hogar cuando sin previo aviso cayó pesadamente al suelo. Parece que me excedí, comentó de manera casual con la cara aún en el suelo. No me digas, dijo burlonamente una voz desde su cabeza, no debiste usar esa chakra al final, ya los tenías derrotados, y además aún no lo controlas en su máxima expresión, se gasta demasiado antes de ser de utilidad. Es cierto que aún no lo controlo, afirmó, pero no puedes negar que es impresionante, sin importar qué técnica sea la que utilice, evoluciona al aplicar esa energía en ella, además no creo que esté en su máxima expresión, aún, ¿de qué hablas? Inquirió el demonio. Cuando lo usamos nuestro chakra se combina a partes iguales, le recordó, pese a que antes podía controlar todo tu chakra solo necesitaba una décima parte de mi propio poder en comparación para manejar el tuyo. Lo recuerdo, le dijo el Biju. Pero cuando empezamos a obtener los doujutsus mi capacidad de chakra se incrementó violentamente, continuó recordando, desde que obtuve el Mangekyou Sharingan pude alcanzar un poder igual a 3 de tus colas, con el Byakugan se incrementó a 5 colas, y ahora podemos combinar ambas energías en aquel extraño chakra dorado. Buen resumen mocoso, le dijo el zorro en tono burlón, ahora que ya recordaste los viejos tiempos ¿a qué quieres llegar? A que cada vez que lo usamos no se gasta realmente, sino que parece querer seguir mezclándose, pero no encuentra el cómo y empieza a absorberse de más en lugar de buscar su fuente mezclando nuestras energías, acabó. ¿Dices que si tuvieras mi mismo poder la energía podría completar el ciclo y no se desgataría? Preguntó el rey de los Bijulu incrédulo. Es una teoría, le dijo calmadamente al tiempo que se reincorporaba sobre sus rodillas, una que todavía tiene muchas fallas. Y una que te podría costar la vida, aun si tuvieras la energía para constatarla, le dijo con gravedad, además recuerda que parece que no puedes incrementar más tu capacidad de reservas de chakra sin importar cuánto entrenes, ya no está al nivel humano, le recordó, de hecho dejó de estar a un nivel humano hace mucho. Tienes razón, le dijo el rubio pensativo, y aunque lo lograra no estoy seguro de lo que nos pasaría. ¿De qué hablas? Cada vez que peleamos con ese poder no puedo comunicarme contigo y dejo de sentir tu presencia, sin embargo continúo peleando con normalidad, le explicó. Ahora que lo mencionas yo percibo algo parecido pero logro sentir la lucha con tal intensidad como si estuviera libre, pero como estoy más concentrado en la lucha no le presto mucha atención, dijo el Kitsune reflexivamente. Lo mejor será practicar para controlarla en el nivel que tenemos ahora, luego veremos qué pasa, opinó finalmente el rubio, el zorro estuvo de acuerdo. El rubio se detuvo de ponerse de pie cuando estuvo de rodillas. ¿Por qué te detienes? Le preguntó el Biju confundido. No quiero volver todavía, le contestó el ojiazul con cierta aprensión. ¿Te preocupa la pelirroja, cierto? Preguntó con burla el zorro aunque en el fondo comprendía el porqué del nerviosismo de su contenedor. Esta vez seguro me matará, afirmó con cierta resignación. No lo sé, opinó reflexivamente el zorro, no pareció molestarle el beso en un primer momento. ¿Sabes algo sobre eso? Preguntó con sospecha el Otokaje.
Tengo una teoría, comentó el kitsune, el rubio solo esperó a que continuara, las transformaciones de ambos los sumergen en un estado en el que son más susceptibles a sus instintos, le explicó. Ya habíamos controlado eso, le recordó. Ya habían controlado sus instintos asesinos, le corrigió el zorro, no sus otros instintos, el besarla estando ambos transformados simplemente fue el gatillo para liberar esa fase, concluyó. ¿Y por qué nos retransformamos? Cuestionó algo curioso el rubio, sorprendentemente el zorro solo rió ante su pregunta antes de contestarla. Porque los dos estaban muy relajados para mantener su estado de combate, le respondió entre carcajadas antes de volver a un tono más serio y preguntarle, ¿qué vas a hacer esta vez? Ya pensaré en algo, dijo el rubio tratando de quitarle importancia, siempre lo hago. Tú no piensas, mocoso. Le espetó el Biju con énfasis en su declaración, solo actúas, aunque debo reconocer que normalmente tienes suerte así que esperemos que esta vez no te abandone, acabó con tono resignado. Uno fabrica su suerte, fue lo último que dijo el rubio a su compañero antes de cortar la comunicación. El zorro solo bufó resignado mientras con algo de lentitud el rubio se colocaba de pie y retiraba la máscara de su rostro, mientras volvía a pensar en aquel poder dorado. No fue sino hasta que obtuvo el Byakugan que se había percatado que sus reservas de chakra se podían incrementar a un nivel comparable al del zorro, parecía que los doujutsus debido al chakra que necesitaban le permitían al usuario almacenar grandes cantidades de poder, con cada nuevo doujutsu su capacidad crecía, solo podía imaginar que si obtenía el Rinnegan su capacidad se incrementaría en un nivel de 4 colas más ya que era la mayor de las 3 técnicas. No estaba seguro de lo que le pasaría si lo hacía, solo tenía especulaciones y sabía perfectamente que el ansia de poder era el camino a seguir para convertirse en aquello que combatía. Después de todo, con el poder que tengo ahora debería poder derrotar tanto a Pain como a Madara, no es necesario buscar más, solo trataré de encontrar el equilibrio de aquel chakra dorado para poder usarlo sin riesgo, pensó mientras atravesaba la entrada al mansión. Ya en el interior se percató que varios de los guerreros y ninjas de Oto estaban recorriendo los terrenos y la construcción, claramente impresionados, iba a acercarse cuando sintió que alguien lo detenía, se encontró con Sasuke mirándolo intensamente y de forma un tanto acusatoria. Parecía que había estado esperándolo. ¿Estás bien?, preguntó tras una pausa. Sí, no te preocupes, le contestó el kitsune luego de salir de su sorpresa, eso era lo único que le iba a preguntar. Pero tras considerarlo un momento razonó en que lo mejor era dejarlo así, ambos habían ocultado demasiado pero solo el moreno lo hizo llegando a la traición, y el otro lo hizo con muy buenos motivos, después de todo su amistad había sido algo que a ambos les preocupaba sin importar el hecho de que jamás lo aceptarían abiertamente. ¿Por qué besaste a Tayuya? Fue lo siguiente que vino a la mente de Luchia. De pronto el rubio se puso un poco nervioso al recordar a su antigua alumna. ¿Dónde está?, preguntó, pero antes de que Luchia pudiera responder un increíble instinto asesino se sintió en el lugar y reaccionando más por instinto que por conciencia dieron un salto para escapar del lugar que un segundo después se convirtió en un cráter bajo el mazo de una de las invocaciones de Tayuya quien las manejaba a cierta distancia con su sello en nivel 2. El rubio eludía los ataques de las invocaciones solo con su agilidad, pero ya estaba cansado y aunque a simple vista no lo pareciera le estaba costando bastante. Sasuke solo salió del rango de ataque para ver cómo los guerreros se acercaban a prudente distancia para ver lo que sucedía pero sin atreverse a interferir. Al ver a Sasame y a los otros ninjas de Oto, decidió acercarse para resolver algunas de sus dudas. Disculpa, le dijo a uno de los ninjas que tenía tanto el cabello como los ojos de color gris, ¿me podrías explicar de qué va todo esto, y por qué Naruto besó a Tayuya? Esa pregunta en particular lo estaba carcomiendo por la curiosidad. El ninja pareció reflexionar un momento cómo explicarlo. Pues verás, empezó, he visto a Otokage-sama hacer eso en 2 ocasiones, no con Tayuya-san, esta es la primera vez que la besa, le dijo antes de que preguntara mientras una explosión se escuchaba y una gran nube de polvo se alzaba sobre el lugar. Y parece que será la última, comentó el Uchiha sin inmutarse, para su sorpresa el ninja solo rió por lo bajo. Ese es precisamente el punto, le explicó y ante la mirada expectante del moreno continuó, verás él solo hace eso cuando está a punto de afrontar una situación de la cual parezca imposible que vaya a salir vivo. ¿Como una última voluntad?, le preguntó extrañado.
En parte seguramente, opinó este, pero también para darse ánimos, verás el beso en cuestión debe ser algo casi tan peligroso como lo que va a afrontar, según él, después de atreverse a besar a la princesa frente a su padre y su ejército armado. Enfrentar a la bestia en sus propios dominios es un juego de niños. ¿Estás hablando figurativamente, cierto? Le preguntó de nuevo algo receloso. Ojalá, opinó otro ninja que pertenecía al escuadrón guerrero y que había estado escuchando su charla. Eso ocurrió cuando estábamos reconstruyendo Oto, le relató, necesitábamos mucho material así que partimos a la nación de la tierra para conseguirlo, debido a cierta crisis se rehusaban a vendernos el material, resultaba que el feudal estaba en un predicamento ya que el Raiju estaba causando problemas al haberse instalado en una de sus principales minas, y obviamente los ninjas de la roca no podían con él. Otokage-sama llegó a un arreglo. Si lograba deshacerse del Biju nos darían el material gratis, si fallaba ellos no perdería nada. Vaya trato, opinó el moreno. Y que lo digas, como fuera, continuó el ninja, nos dirigimos a la mina con las tropas tanto de guerreros como de ninjas del feudal y el Tsuchikage siguiéndonos, ya habían decidido que si fallábamos y dependiendo que tanto daño sufriera el demonio, ellos se encargarían de acabarlo y sellarlo, aunque la verdad creo que ese era su plan inicial, usarnos de cebo. Al llegar a la entrada, que era solo un agujero en la tierra que no parecía tener fin, también estaba presente el feudal y su hija Lin. Debo resaltar que la muchacha no se parecía en nada a su padre, era preciosa con cabello castaño claro largo, piel muy blanca y ojos color miel. Ambos bajaron de su carruaje para decirnos de la posición de la mina. Al parecer la chica era un tanto aventurera y le agradaba la idea de ver una lucha contra un demonio ya que nunca se tiene una oportunidad así. Desde el principio parecía intrigada por Otokage-sama debido a lo que escuchó acerca de que se ofreció para enfrentar a un demonio, eso y el misterio que lo envolvía tras su capucha y su máscara. ¿No me irás a decir que Naruto realmente? Interrogó el ojigris incrédulo. El ninja solo asintió con los ojos cerrados y una media sonrisa al recordar el momento, mientras otras explosiones se escuchaban desde donde Naruto esquivaba los ataques de Tayuya que ya había empezado a usar sellos explosivos. Se acercó a la princesa con una leve reverencia y le aseguró que haría todo lo posible porque fuera un espectáculo digno de recordar. Esta solo sonrió, un tanto cohibida ante la presencia que Otokage-sama irradiaba, antes de que él la tomara delicadamente de la barbilla y la acercara para besarla suavemente. Esos fueron los segundos más largos de mi vida, al menos hasta el día de hoy, le aseguró el ninja de Oto. Antes de que nadie tuviera tiempo de recuperarse se separó de ella amablemente, hizo un gesto con la mano y dio un brinco de espaldas hacia el agujero perdiéndose de vista. Hasta donde pude identificar la mirada de la princesa era un tanto soñadora y sus mejillas estaban rosadas. Dudo que el feudal se quedara tranquilo ante eso, dijo burlonamente el Uchiha aunque en el fondo estaba sorprendido por semejante sangre fría o estupidez de parte de su viejo amigo. Mientras las sonoras maldiciones de Tayuya resonaban tras ellos en el claro, diciéndole a Naruto que dejara de moverse para poder arrancarle la cabeza a gusto. Nadie estaba seguro de a qué cabeza se refería y preferían no averiguarlo. La verdad es que no tuvo tiempo de completar un ¿cómo se atreve?, continuó el ninja con su relato, ya que se empezaron a escuchar estruendos y se sintieron temblores bajo el suelo. Unos minutos después de que el Otokage bajara un inmenso agujero se volvió a abrir desde el interior del suelo pero un tanto alejado de donde nos ubicábamos. De él salió una comadreja gigantesca con 6 colas en forma de relámpago y tras esta Otokage-sama con el manto del zorro rodeándolo y sus 9 colas agitándose ferozmente, le lanzó un par de rayos de chakra concentrados frente a los relámpagos que le lanzaba el Rokuji. De pronto el chakra empezó a disminuir hasta quedar en 3 colas y fue envuelto por una de color azul, luego se volvió dorado. El Otokage dio un salto inmenso y se posesionó directamente sobre el Biju en el aire, formó 2 clones y rápidamente formó su Futon Rasen Shuriken, lo colocó enfrente suyo mientras caía a toda velocidad de cabeza sobre la comadreja que no paraba de arrojar relámpagos que se desviaban o se líder hasta que ésta le impactó de lleno creando un cráter inmenso bajo el demonio. Antes de que los que observábamos saliéramos del letargo en que nos dejó su combate, él ya había colocado una esfera de cristal al frente con los kanjis correspondientes. Luego de realizar los sellos adecuados, lo atrapó dentro de la misma ante la mirada atónita de todos los presentes. Increíble, fue el pensamiento que pasó por la mente de Uchiha aunque trató de no expresarlo. Pero tuvo que cerrar un momento los ojos por otra explosión provocada por Tayuya. Afortunadamente los terrenos eran extensos y preparados para practicar con intensidad.
Luego de eso, prosiguió el ninja como si no hubiera escuchado la explosión, se acercó tranquilamente a nosotros, les dio el envase con el bijulo a los ninjas que supuestamente se iban a encargar de sellarlo y se dirigió al feudal diciéndole que él ya había cumplido con su parte y esperaba que hiciera lo mismo. El tipo estaba pálido, de no ser porque tenía que mantenerse apacible como el líder que se supone tenía que ser. Me apuesto algo a que hubiera salido corriendo, opinó. ¿Y no les hicieron nada?, preguntó sorprendido el ojigris. Nos dieron la mejor piedra y material del que disponían gratis. Los ninjas de Iwagakure, incluyendo al Tsuchikage, estaban demasiado impresionados para poder protestar nada, recordó. No era para menos, Otokage-sama derrotó a uno de los legendarios Bijulu en menos de una hora sin ayuda y sin siquiera sudar. Gracias a ese tipo de noticias, que aunque se intente no se puede evitar que se dispersen, empezamos a tener peticiones para misiones poco después, incluso el feudal empezó relaciones con la aldea. Luego de una pausa, en la que el moreno reflexionó sobre la anécdota del ninja, recordó lo que estaba platicando con el otro ninja, mientras se escuchaban los insultos de Tayuya, que según parece estaba empezando a cansarse de perseguir a Naruto para hacerle pagar. Esa fue una, ¿cuál era la otra? ¿Me dijiste que lo viste 2 veces hacer eso?, le preguntó al ninja con quien estaba hablando al inicio. Así es, le contestó recordando de lo que hablaban. La primera vez que lo vi fue antes de que tuviéramos que incapacitar a los guerreros que estaban poseídos por el sello maldito para que él los ayudara a controlar su poder. En ese entonces solo contaba con ayuda del clan Fuma y alguno que otro ninja sin líder. Antes de lanzarse a la batalla, se acercó a Sasame-chan y la besó. El pelinegro regresó a ver a la castaña, que parecía entre divertida por la escena de la batalla y preocupada por la suerte del rubio. ¿Y ese cómo resultó peligroso?, preguntó algo extrañado. La muchacha no parecía en nada peligrosa, por lo menos no tanto como la quinta del sonido. ¿No estabas escuchándome?, le preguntó sorprendido. Todo el clan Fuma, que la veían como su hermana menor, estaba junto a él, le dijo recalcando con énfasis en cada palabra. Con esto a Luchia le quedó claro a qué se refería. Por suerte el clan también quedó tan sorprendido cuando lo vieron luchar que no pasó a mayores. Ahora que lo pienso, dijo el otro ninja, esta es la primera vez que su acto repercute en consecuencias serias, terminó de forma reflexiva. Si por un momento comencé a pensar que siempre tenía todo calculado antes de hacerlo, corroboró el otro. Al parecer no siempre se puede ganar, opinó el Uchiha regresando a ver la pelea que ya parecía llegar a su fin. La pelirroja finalmente logró acorralar al Ojiazul y sus 3 invocaciones lo detenían sujetando cada una de sus extremidades como una mesa de tortura. ¿Tienes alguna última palabra?, le dijo amenazante la Ojimiel acercando su rostro a 1 centímetro del rostro del rubio con una mirada lívida pese a que se notaba su cansancio y unas leves gotas de sudor que bordeaban su rostro. El rubio no se quedaba atrás, respiraba pausadamente, pero tenía una sonrisa cansada y su mirada parecía reflexiva. 6 de hecho, le contestó tras una pausa y sin rodeos, ante la expresión que ahora era de terror de todos los presentes, acercó su rostro rápidamente al de la comandante guerrera y volvió a besarla. Luego de unos segundos acercó su rostro al oído de la misma para susurrar aquellas 6 palabras. Lo que ocurrió al instante fue muy extraño. El sello se deshizo casi de inmediato mientras se veía a una estupefacta Tayuya soltar su flauta por la impresión, provocando que las invocaciones desaparecieran y que Naruto cayera pesadamente en el suelo de rodillas. Le tomó al Jinchuriki unos minutos recuperar el aliento para regresar a ver a una Tayuya que luego de haber superado su sorpresa y aunque no la rodeaba el sello maldito, sí irradiaba una furia que la hacía ver más aterradora que nunca. Con la flauta de nuevo en sus manos la alzó y se la partió en la cabeza de un golpe. ¡Vaca! Fue lo último que le gritó antes de retirarse, algo indignada y con un sonrojo notorio en su rostro pero caminando dignamente, del semi-inconsciente contenedor del Kyuubi. Increíble, susurró impresionado otro de los ninjas cerca de Sasuke. Otokage-sama lo logró de nuevo. ¿De qué hablas?, preguntó sorprendido el moreno. Si lo dejó casi en coma. Pero solo eso, le dijo el guerrero emocionado, no le hizo nada más. Nosotros conocemos a Tayuya-san muy bien y te aseguro que es capaz de mutilar a alguien si la hace enojar la mitad de lo que estaba, le aseguró muy impresionado de la suerte del rubio. Dicho esto se acercaron a donde se encontraba el Ojiazul descansando junto con todos los que observaron el espectáculo, algunos divertidos, otros con cara de desaprobación frente a la actitud de su líder, pero todos impresionados en cómo se libró de la situación sin perder algo más que el estado de conciencia. Creo que me pasé un poco, opinó el rubio desde el suelo, mientras recuperaba sus sentidos. ¿Tú crees, Tobe?
Le preguntó a modo de broma el moreno una vez llegó junto a él. Tal vez, opinó tranquilamente mientras se incorporaba, a todos se les formó una gota en la cabeza, todos retírense a descansar, mañana regresarán a Oto. Les dijo en voz alta pero calmada a todos los espectadores que obedecieron sin chistar. Caminemos, le dijo a Lucia, mientras empezaba a caminar, este simplemente lo siguió. Oye Dove, le llamó luego de un rato, tengo que ir a buscar a mi equipo, no los vi en el campamento, le informó. No te preocupes, Saya-chan se está encargando de traerlos ahora, le tranquilizó. Ya veo, por cierto, ¿qué le dijiste? Preguntó curioso el moreno refiriéndose a la pelirroja, se veía molesta pero según escuché no te hizo ni la mitad de lo que debería. El rubio observó a su alrededor por si alguien estaba cerca, luego de estar satisfecho con la soledad del lugar le contestó. Así sí vale la pena morir, le susurró, al ver la expresión de incredulidad de Lucia se continuó, conozco a Tayuya mejor de lo que se conoce ella misma, y sé que huye a todo lo que tenga que ver con sentimientos del tipo romántico, ya sean de otros porque le dan asco o los suyos porque les teme, le explicó, alguien que se juega el cuello solo por besar a una chica es algo que ella no soportaría ver sin vomitar, le aseguró, pero que ella resultara esa chica la haría correr. Así que cuando le susurraste eso en privado, empezó el Lucia. Ella quiso poner tierra de por medio tan rápido que apenas y tuvo tiempo de darme un golpe, terminó el rubio, aunque uno muy bien dado, opinó mientras se sobaba la cabeza con expresión de dolor. Es lo menos que podías esperar vaca, opinó el moreno, volviendo a lo otro ¿cómo sabrás allá dónde están mis hombres? Porque ya habíamos concordado un punto de encuentro, le dijo una voz conocida a sus espaldas. Suigetsu. Le nombró sorprendido, ¿a qué te refieres? ¿No le ha dicho aún, Naruto-san? Preguntó en forma de regaño una pelirroja con gafas tras el peliazul, siguiéndolos estaba Saya que llevaba cargando un enorme bulto que parecía ser jugo inconsciente. Esperaba que llegaran ustedes, así no se desquitaría conmigo, les dijo calmadamente ante esto los dos le regresaron una mirada nerviosa. ¿Me puedes explicar de qué mierda va esto? Le exigió molesto el Uchiha mirando a los miembros de su equipo. Pues verás, ¿cómo empezaré? Se preguntaba calmadamente el rubio provocando aún más la furia de Lucia. De una puta vez. Le recomendó el ojigris ya habiendo perdido por completo la paciencia. Está bien, cálmate, le pidió supongo que ya sabes cómo reconstruimos Otogakure, ¿verdad? El moreno solo asintió brevemente, pues al persuadir a algunos de los hombres de Orochimaru logré que Karin se pusiera de mi lado, ella impedía que la mayoría de los prisioneros con los que experimentaban murieran, por eso se quedó después de que asesinaras al cara de víbora, no era para seguir los experimentos sino para mantener con vida a los que estaban más delicados. Cuando pasó a ser parte de tu equipo le pedí que se quedara ahí para que me informara de vez en cuando cómo iban las cosas. Sasuke regresó a ver a la muchacha, que se encogió un poco ante su mirada, con cierto enojo pero lo controló, luego se fijó en el otro que parecía más calmado pero sí un tanto inquieto, ¿y él? Le preguntó refiriéndose a Suigetsu. Bueno, a él lo recluté cuando hiciste tu parada para recoger a Jugo, le explicó señalando al gigante que Saya había colocado inconsciente apoyado contra un árbol. Gracias por ayudarme a cargarlo, dijo sarcásticamente a los otros integrantes de Taka, pesa 1 tonelada, se quejó mientras se estiraba y acomodaba los huesos de su espalda. De nada, se burló Suigetsu pero la mirada con el Mangekyou Sharingan de la chica le dijo que era mejor no provocarla, bueno tú lo dejaste inconsciente tú lo cargas, se defendió el espadachín. Basta, les dijo en tono de advertencia al rubio, al instante ambos se callaron, le ofrecía a Suigetsu una paga por su servicio, continuó explicando, mientras sacaba de su chaleco unos pergaminos de invocación, que por cierto ahora debo darle, dijo mientras se los arrojaba, los tomó con cierta premura y entusiasmo y los abrió. Antes de que Sasuke pudiera recuperarse de la sorpresa de que 2 de sus compañeros eran espías y no se había dado ni por enterado, vio como Suigetsu convocaba con ayuda de los pergaminos 4 espadas magníficas y las colocaba en el suelo, luego adjuntaba la suya y sacaba un pergamino propio de su ropa para convocar unas espadas gemelas de color verde. Ya solo me falta una, dijo casi como un niño con una colección de tarjetas que está a punto de completar. Yo le di las espadas de Raiga como adelanto, le explicó ante la interrogante que flotaba en el rostro del moreno, como ya te había contado, fui mercenario por un tiempo luego de la muerte del tercero. Así fue como di con los shinobis Gatana de la niebla que faltaban y sus espadas salvo por Kisame y Sameada, terminó el peliazul, una vez las tenga,
Se decía para sí mismo, esta vez lo derrotaré yo mismo, tú no interferirás, de acuerdo, le dijo firmemente al rubio, los otros los pasé porque ya los habías asesinado cuando nos encontramos, pero quiero encargarme de Oshigaki por mi cuenta. Si así lo quieres, le dijo despreocupadamente el ojiazul, luego regresó a ver a Sasuke esperando la reacción de este, para su sorpresa se lo estaba tomando muy bien, sí como no. Les dirigió una mirada asesina, como la que más con el Mangekyou Sharingan maldito activo y su katana desenfundada, lo que hizo que ambos retrocediera un poco, luego cerró los ojos, respiró hondo y al abrirlos eran de su color negro normal. No negaré que me fueron de alguna utilidad, comentó, así que no voy a matarlos. Esto último hizo que ambos respiraran tranquilos, incluso el rubio rió por lo bajo un momento hasta que, plaz. ¿Y eso por qué fue? Preguntó indignado el Jinchuriki mientras se sobaba el enorme chichón de su cabeza, que por este día parecía ser el blanco favorito de quienes lo rodeaban. Por estarme vigilando, le contestó con naturalidad el moreno, el rubio solo bufó molesto, ya no exageres, solo, me golpeaste con el reverso de la hoja, sí ya lo sé. Terminó el rubio por él, aún molesto, no cabe duda que eres su hermano, dijo más para sí mismo, pero el moreno lo miró intrigado, digamos que algo muy similar me pasó hace tiempo, le explicó, pero ya te lo contaré otro día, ahora realmente necesito recuperar fuerzas, y mañana deberé preparar ramen para más de 2100 personas, así que... De modo que lo del ramen era genuino, interrumpió el moreno girando hacia su prima, que solo asintió, ¿no me irás a decir que comeremos ramen todo el tiempo que estemos aquí? Preguntó algo nervioso por la respuesta. Este será algo especial, le aseguró el rubio, lo prometo. ¿Entonces va a preparar él? Interrogó la Uchiha sorprendida, el rubio solo asintió antes de que terminara de formular la pregunta y se retiró a descansar. ¿De qué hablaban? Preguntó Suigetsu sumamente confundido, igual que todos los de Taka. Lo verán mañana, le dijo con una sonrisa la prima de su ex líder, así que mejor descansemos por ahora. Al día siguiente, en los claros de la mansión se podía distinguir a una docena de rubios con delantal blanco y sombrero de chef, como el de Peuchi, el cocinero de Ichiraku, enfrente de un par de ollas grandes con agua hirviendo preparando caldo para ramen y el agua para los fideos, pero era especialmente cuidadoso de que nadie se acercara donde trabajaba, hasta que el grupo Taka y Saya llegaran al lugar. Hasta Sasuke debía admitir que se sentía un olor delicioso proveniente de las ollas, pero no lo haría. ¿Cómo va?, preguntó un tanto ansiosa Saya al llegar al lugar. Ante esto el pelinegro la miró entre molesto y confundido. ¿Has convertido a alguien de mi familia en un adicto al ramen igual que tú, Dobe? Le preguntó molesto, por lo que recibió un palmazo en la nuca de parte de la aludida, no soy adicta a nada. Le corrigió molesta, pero ese ramen es especial, le aseguró con seriedad. El caldo ya casi está listo, anunció uno de los rubios. Saya, por favor, trae el ingrediente faltante mientras preparo los fideos. Al instante la mencionada se marchó a la casa principal de la mansión. Los otros solo se acercaron para ver al kitsune continuar con su trabajo. Al acercarse este empezó con la preparación de los fideos de una manera que ninguno de los presentes había visto nunca. Primero mezcló los ingredientes para la masa con un Rasengan, luego colocó la masa en una superficie lisa de roca preparada y limpia y empezó a golpearla para amasarla y estirarla con la ayuda de varios clones. Se notaba que dirigía chakra a sus manos para hacer los movimientos más fuertes. Por puro instinto el moreno activó su Sharingan para cerciorarse de esto y se encontró que no solo estaba aplicado a sus puños sino también a la masa, esto le daba una consistencia muy particular, pero le parecía un desperdicio de energía que solo su torpe amigo haría para preparar una simple sopa. Esta no es una sopa común, le aseguró el Naruto original, que se cercioraba del estado del caldo como si le hubiera leído el pensamiento. Sí, lo sé, para ti el ramen es lo mejor, le espetó molesto el Uchiha. Claro que sí, le dijo este animadamente, pero el que estoy preparando es especial, ya te lo había dicho. Verás, el chakra que estoy aplicando se concentra en los fideos y se queda ahí gracias al caldo, le explicó ante la escéptica mirada del ojigris. Esto lo convierte en un restaurador de chakra, como las píldoras soldado, pero mucho más efectivo y delicioso, le aseguró. El Uchiha consideró sus palabras un momento, parecía la clase de locura que idearía su viejo compañero, solo que este Naruto era capaz de hacerlo en verdad. Una media sonrisa se dibujó en su rostro ante esta idea, ciertamente tal vez este Naruto no era tan desconocido como él pensaba. El caldo no tiene nada de especial, notó de repente al regresar la olla. ¿Cómo mantiene el chakra de los fideos? Por el ingrediente esencial, le explicó este mientras veía a Saya acercarse de regreso.
Llevaba consigo unos frascos tan grandes como en los que envasaron a los insectos de Shino, pero parecían llevar dentro algún tipo de tallos o vegetal encurtido. Aquí están los tallos de bambú, anunció Saya. Sasuke pudo observar que estas tenían una concentración de chakra mayor que los fideos. Estas se colocan al final en el tazón, están fermentadas así que le dan un sabor delicioso al caldo y mantiene el chakra de todo el platillo hasta que sea ingerido, terminó de explicar el rubio. También tiene otras aplicaciones pero esa es otra historia. Terminando de explicar llamó a sus subordinados para que comieran, y luego le ayudaran a alimentar a los ninjas de la lluvia ya que él aún tenía que descansar para recuperar fuerza y no podía abusar de su jutsu de clones. Todos comieron algo asombrados de la extraña afición de su líder para con esa sopa, pero tenían que admitir que era excelente. Incluso Sasuke pensó que era el mejor ramen o platillo que jamás haya probado, pero no lo diría ni bajo tortura. Incluso mantuvo su expresión impasible mientras comía, pero no pudo evitar repetir otro tazón. Su excusa fue que un tazón era muy poco para una ración y su defensa que todos comieron al menos 3 raciones. ¿Cuándo aprendiste a preparar esto, Dobe? Le preguntó como quien no quiere la cosa el Uchiha. Naruto pudo notar la segunda intención pero lo disimuló. Poco después de que te fueras, Teuchi tuvo un problema con unos ninjas cocineros que raptaron a Ayamenechan. Para recuperarla tenía que crear el ramen perfecto, le relató. Logró perfeccionar el caldo pero no los fideos, así que en esa parte lo ayudamos Chouji, Sakura y yo. Al final como agradecimiento me dio la receta del caldo. Tiempo después intentó otra receta en la que la agregaba esos tallos de bambú a un ramen normal y se volvía delicioso, continuó, y yo decidí cultivarlas en un sector de la mansión donde hay una gran acumulación de chakra. Una vez maduras se ponen a fermentar en una bodega donde también se almacena chakra de las armas especiales y ellas lo absorben. Con este último ingrediente supera la receta original de Teuchi. El Uchiha se impresionó un poco la imaginación de su amigo para convertir algo tan convencional en algo de utilidad, pero aún creía que, por más delicioso que fuera el platillo o que ayudara a restaurar la energía, el chakra debía ser para la lucha, no para la cocina. Luego de eso los guerreros, Saya, Hinata y Naruto, que se apoyaba con algunos clones, alimentaron a los cautivos que se encontraban recostados en futones, atestando las diferentes torres las cuales estaban resguardadas por sellos especiales para que no escaparan pese a no ser necesarios ya que ninguno se podía mover todavía. Cabe decir que estos estaban sorprendidos por la actitud que tenían sus captores. Como ninjas sabían que el honor entre enemigos no existía entre los guerreros de su tipo y menos en la guerra, los habían derrotado haciendo todo lo imposible para dejarlos vivos, y aparte de eso no habían intentado sacarles información o algo por el estilo, de no ser porque estaban recluidos, incluso parecería que estaban recuperándose en un hospital de su propia villa. Como ninjas hicieron lo que era natural hacer, observar la situación y cómo se desarrollan los eventos. Lo que más resaltó de sus observaciones era el respeto que le tenían los ninjas de Otoa Tsukage, al hombre que los había derrotado. Era obvio que era tan o más poderoso que su dios, pero también era obvio que no le respetaban solo por su fuerza. Su forma de referirse a él y la de él a ellos no demostraba en absoluto que le tuvieran miedo, solo respeto y mucho aprecio. Luego de alimentarlos personalmente, cosa que también les sorprendió, se dirigió a ellos. Quiero darles mis sinceras disculpas, les dijo con cierto aire de arrepentimiento, cosa que acabo de desvariarlos. Considérense mis invitados hasta que se recuperen por completo, lo cual les llevará al menos una semana, les anunció. Luego podrán regresar a su aldea y ya que aún tengo un asunto pendiente con su Amekage yo mismo los acompañaré. Contando el viaje estarán de vuelta con sus familias en menos de 10 días. Ante esto todos lo miraron recelosos. No tengo querella con nadie más allí así que no lastimaré a nadie de su aldea, les aseguró. Si intentan defender a su líder lo comprenderé, como espero que comprendan que de hacerlo yo me defenderé al igual que lo hice en nuestro último encuentro. ¿Espera que le creamos?, preguntó incrédulo uno de los Jounin. Dada la situación actual sería estúpido de mi parte esperar eso, dijo con cierta gracia, o de la suya confiar en mi palabra ya que solo nos conocemos como enemigos, pero no es necesario que confíen en mí para que yo haga lo que es correcto. Simplemente les estoy informando lo que haré para que no se sientan sorprendidos más adelante. Dicho esto se retiró dejándolos a todos estupefactos. Sus clones habían repetido sus palabras en las otras torres con un resultado parecido. ¿De verdad vas a devolverlos a su aldea?, le preguntó escéptico Sasuke cuando salieron a los terrenos. El rubio se detuvo de golpe y lo miró con cierto reproche. Sus compañeros lo emularon. No me sorprende que ellos duden de mí, le dijo lentamente, pero tú. Lo siento, se disculpó, un tanto arrepentido, pero ¿estás seguro?
Como ya dije, mi asunto es con Pain, le repitió con gravedad, si ellos intentan algo los noquearé de nuevo, agregó sin darle importancia, pero su aldea no necesita pagar por lo que él hizo. ¿Está seguro? Interfirió Lao Chia en la conversación, que es buena idea darle 10 días de ventaja. Aún con una recuperación acelerada les llevará una semana que todos estén en plenas facultades, le dijo de forma directa a su aprendiz, los entregaré a sus familias en una pieza y luego me encargaré de Pain. Sí, pero, intentó argumentar esta. Yo también crearé una variante en estos días, le interrumpió, entrenaré para desarrollar un poco más control sobre mi poder, además ahora mismo hay muchas cosas que hacer como para que parta de inmediato a la aldea lluvia, terminó con seriedad. ¿Qué cosas? Preguntó el Uchiha. Tu regreso a Konoha, le dijo con una sonrisa, al ver la expresión del moreno agregó, no te preocupes ya lo tengo todo preparado, Saya te lo explicará, por ahora debo regresar a Konoha antes de que se den cuenta de que no estoy. Tsunade Obaa-chan envié un escuadrón Anbu a buscarme, y dicho esto desapareció. ¿A qué se refería con que ya lo tiene todo preparado? Todavía tenemos tiempo, te lo contaré luego, le dijo de forma calmada. ¿Crees que sabe lo que hace? Le preguntó preocupado a la morena ojinegra. Es seguro que sus métodos nunca han sido lo que se diga ortodoxos, opinó esta, pero jamás me atrevería a dudar de su palabra, si dice algo es porque así será. Todos los que lo acompañaban asintieron, incluidos los miembros de Taka que estaban presentes, lo que hizo que el moreno se percatara de algo. ¿Dónde está jugó? Estará dormido hasta que Naruto-sama regrese y lo ayude con su doble personalidad, le informó la Uchiha, como hizo con los guerreros, solo que como él es la fuente será más complicado, pero estoy segura de que lo logrará. ¿Te puedo preguntar algo? Dijo el moreno acordándose de algo. De pronto su mirada se volvió más analítica y Saya se percató de qué iba la cosa. Es sobre nuestros ojos, ¿verdad? El moreno solo asintió sin dejar de mirarla, el Mangekyo Sharingan que poseemos Naruto-sama y yo es diferente, le explicó mientras lo activaba, no nos enceguece. ¿Cómo es posible? Lo activamos de una manera diferente, Naruto-sama descubrió un mejor método, le dijo con cierto orgullo que el moreno no compartía al ver que el rubio lo estaba superando de nuevo. Y te lo enseño supongo, dedujo aún algo molesto, no, le dijo tranquilamente, no se puede enseñar, debe ser descubierto y adquirido por propio mérito, así que tampoco se te puede enseñar a ti, le dijo directamente. Solo quería saber por qué notaba su técnica diferente, le dijo el moreno inexpresivamente, además yo ya estoy maldito, terminó con el mismo semblante indiferente. Eso no importa, le informó su contraparte de forma casual, si lo activas de la manera correcta tus ojos se recuperarán. ¿En verdad? Preguntó un tanto esperanzado aunque su tono no varió en absoluto. Sí, pero no será fácil, le aseguró, requiere de una fuerza mayor que el simple poder que has estado adquiriendo todos estos años y no puedo darte pistas, debes descubrirlo cuando el momento llegue. ¿No crees que pueda lograrlo? Le dijo un tanto molesto de que lo menospreciaran así. Tengo mis dudas, le dijo sin inmutarse, ese tonto orgullo es una de las razones, pero aún así espero que lo logres, le dijo honestamente. ¿Por qué habría de importarte? Le exigió, porque esa fue la última voluntad de tu hermano, le contestó calmada, y Naruto-sama le prometió que haría todo lo posible por cumplirla. Dicho esto se dirigió hacia el campo de entrenamiento, ya que estarás un tiempo. ¿Qué tal si entrenamos? No tendré contemplaciones solo porque seas mi familia, le advirtió. Qué bueno, porque yo tampoco, le contestó esta a su vez. Por las calles de Konoha se podía divisar a un rubio con traje color naranja y negro caminando animadamente, al fin las cosas parecían estar marchando exacto como él quería, con el ejército de Pain fuera de combate y Sasuke de vuelta, Madara no intentaría nada contra Konoha de inmediato sabiendo a lo que se atenía, sobre todo ahora que Akatsuki ya conocía su verdadero rostro y fuerza, así que cuando se encargara de Pain iría a Kiri por el cofundador de Konoha, por el momento, y aunque ya había desayunado, iría a Ichiraku y podrían encontrar sus compañeros, si lo buscaban o podría averiguar si lo estuvieron buscando. Lo que no sé espero es que ya estuviera alguien ahí cuando llegó. Hola Sakura-chan, le dijo animadamente, pareció tomarla por sorpresa ya que se sobresaltó. Hola Naruto, le dijo un tanto nerviosa, al parecer el beso de la otra noche le afectó más de lo que el rubio había calculado. ¿Quieres desayunar? Yo invito, ofreció sin cambiar su semblante, algo que parecía incomodar a la peligrosa ya que actuaba como si nada hubiera pasado. No gracias, estaba buscándote, le informó, el rubio solo la miró curioso, Tsunade-sama me mandó a buscarte, parece tener algo importante que hablar contigo, le dijo seriamente.
¿Y ahora por qué querrá regañarme la vieja? No he hecho nada, se quejó fingiendo confusión, obviamente sabía de qué podría tratar su plática con la Hokage pero debía fingir ignorancia completa. Naruto. Le reprendió su amiga, deberías tenerle más respeto, es la Hokage, además según su expresión parecía algo muy serio, dijo algo preocupada, la mirada del ojiazul cambió a una de prudencia por un momento imperceptible antes de volver a su pose despreocupada. ¿Así? Le dijo de forma casi indiferente, entonces no la hagamos esperar, completó mientras aceleraba el paso, con la chica siguiéndolo. Naruto. Le llamó un tanto dudosa, el rubio la regresó a ver, sobre lo que pasó la otra noche, ¿el beso? Le dijo sin rodeos, ella solo le miró de manera reprobatoria por su falta de tacto, no te lo tomes tan en serio, le aconsejó. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó tratando de sonar casual y fallando estrepitosamente. La vieja iba a matarme, me pareció una buena idea en su momento, le contestó riéndose un poco, ya no le des mucha importancia, además no estuvo nada mal, opinó este. No, para nada, opinó ella pero se calló al instante y prosiguió su camino adelantando al rubio con un ligero rubor. Este simplemente se colocó al lado suyo tratando de evitar sonreír. Al llegar los esperaba una rubia molesta que parecía un tanto preocupada. Naruto. Le llamó molesta, ¿dónde rayos estuviste el día de ayer y esta mañana? Y no me salgas con eso de que estuviste enfermo del estómago, le advirtió. El rubio solo suspiró internamente, esta definitivamente no era una buena forma de empezar. Estaba evitando conflictos innecesarios, le dijo fingiendo indignación, aunque francamente eso es lo que había hecho el día anterior, ¿no es eso lo que siempre me dices que haga Obaa-chan? Le preguntó tranquilo, un segundo después una botella vacía de sake se incrustaba en su frente. Que no me digas así, le regañó un poco más tranquila, te mandé a llamar por una razón, no es necesario que te vayas Sakura, esto también te compete, le dijo a su alumna que hacía ademán de retirarse, tal vez pronto se enteren ya que algunos de sus compañeros estuvieron implicados así que se los diré directamente, ayer el ejército de Amegakure no Sato junto a su líder Pain, intentaron destruir la aldea de Konoha, posiblemente para capturar a Naruto, les informó. La expresión de ambos era de total sorpresa, o al menos la de Sakura ya que Naruto solo fingía. Durante esta conversación todas las expresiones y emociones de Naruto serán fingidas ya que él aparenta no saber nada, pero solo lo colocaré aquí para ahorrar tiempo en la explicación, Nami. Gritaron ambos a la vez. Cálmense, les pidió, la situación fue controlada, los ninjas fueron derrotados al igual que las copias de Pain. ¿Cómo es que no nos enteramos de esto? Exigió la Hokage. Porque Konoha no fue quien los derrotó, le informó, fue la aldea del sonido, para cuando nos enteramos la batalla ya había terminado y todos habían desaparecido. ¿La aldea de Orochimaru? Preguntó el rubio con ira por haber sido salvados por la aldea de su enemigo. Al parecer ya no es más su aldea, le informó su interlocutora, según lo que sabemos tiene un nuevo líder. Tsunade-sama, le llamó la peligrosa, si nos enteramos después de terminada la batalla ¿cómo puede tener tanta información? Le interrogó. Como ya les dije algunos de sus camaradas estuvieron involucrados, les recordó, Kurena y su equipo se toparon con los ninjas del sonido mientras tenían un percance con ninjas de la catarata, ellos los ayudaron pero como el equipo de Kurena y optó por ponerse en guardia frente a ellos los noquearon y los trajeron a Konoha, les explicó, para cuando llegaron la batalla ya iba a empezar. Al llegar aquí conocieron al nuevo Hokage, ¿cómo es que pudo haber una guerra sin que nos percatáramos? Preguntó el rubio confundido. Al parecer había un genjutsu resguardando el campamento de Amegakure, le explicó, pero la verdad es que si sentimos algo, le corrigió, supongo que ustedes sintieron aquel gran estruendo y la explosión de poder que se sintió ayer. Ambos asintieron, eso fue al final de la batalla, según me relató Kurenai, cuando el líder de Oto acabó con Pain y derribó el genjutsu que había sobre la zona. ¿De qué proporciones de batalla estamos hablando, Tsunade-sama? Le preguntó preocupada su alumna. La Hokage hizo una pausa antes de continuar. Según la información que tenemos, Amegakure contaba con 2000 ninjas, los ojos de ambos se abrieron con sorpresa, Otogakure contaba con poco más de 100 pero, y lograron derrotarlos con eso. Exclamó sorprendido el rubio mientras se levantaba. Naruto, siéntate. Le ordenó molesta a su compañera, pero el número de los ninjas del sonido no es relevante ya que ellos no pelearon, les dijo cansadamente. Pero si acabas de decir que ellos lo derrotaron. Le dijo en voz demasiado alta el rubio, ganándose un coscorrón de su amiga. La Hokage simplemente continuó sin prestarle mayor atención al escándalo.
Los 2000 ninjas de la lluvia y las copias de Pain, comenzó con cuidado, fueron derrotadas sin ayuda por el Hokage, concluyó ante la sorpresa plasmada en los rostros de sus ninjas. Entonces, ¿él está de nuestra parte? Preguntó con cuidado el rubio, después de una larga pausa, tanteando el terreno. No lo sé, contestó honestamente la Hokage, pero sé que debemos ser precavidos, aunque no sepa sus intenciones ciertamente parece alguien de cuidado. La peligrosa asintió ante esta afirmación, el rubio hizo lo mismo aunque otras cosas cruzaban su mente. ¿Cómo se encuentra el equipo 8? Preguntó de inmediato el rubio tratando de seguir el problema. Por extraño que parezca, perfectamente, le contestó la quinta, salvo porque perdieron casi por completo sus reservas de chakra a causa de una extraña técnica, ahora están en el hospital recuperándose. ¿Qué clase de técnica? Preguntó emocionado el rubio, una desconocida, contestó la rubia algo reflexiva, al parecer fue diseñada por el mismo Hokage, Kurena y dijo que él la llamó el golpe de paz, de un impacto deja al oponente casi sin chakra, o sea totalmente incapacitado ya que sin chakra alguien no se puede ni siquiera mover. Impresionante, susurró la médico ninja de ojos verdes. Mientras el rubio se levantaba con intención de salir hacia el hospital. Naruto espera. Le ordenó la Hokage antes de que el rubio saliera, sé que te preocupan tus compañeros, pero te aseguro que ellos están bien, además hay otra cosa que quiero decirles, el rubio se sentó y esperó a que la quinta continuara, lo primero era para advertirles de la situación actual, y lo segundo es que esta mañana recibimos un mensaje, hizo una pausa, un mensaje de Uchiha Sasuke.